Buenas noches a todos y a todas. Agradecerle a Río Urbano el espacio de poder compartir con ustedes esta información. Hoy les traigo una presentación sobre la gestión de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, cómo estamos conformados, cuál es nuestro reglamento, cuáles son nuestros ejes de trabajo, para que ustedes sepan un poquito de cómo estamos trabajando, ¿verdad? En este tema que ha sido súper ambicioso desde hace muchos años, ¿verdad? Trabajar con esta cuenca que ustedes saben que es de la más contaminada de no solo el país, sino a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, bueno, mi nombre es Julia Bol Jiménez, estoy para servirles. Estoy aquí trabajando en el área de conservación central, en el programa regional de recurso hídrico. Entonces, cualquier cosita que les pueda servir, con todo gusto. Me permito proyectar. Ahí nada más, si me hacen el favor, me dicen si se ve bien la presentación. Sí, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, muy bien. Acá ya ahorita está el PowerPoint, nada más cuando le das... Ahí estamos bien. Listo, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ese es el nombre largo que se definió para esta comisión. Se llama Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Esas son las abreviaturas, ¿verdad? Entonces, un poquito de antecedentes, ¿verdad? De la cuenca. Es que alberga aproximadamente el 55% de la población nacional, eso según el censo de 2020, ¿verdad? Este dato claramente puede haber aumentado, ¿verdad? Porque como sabemos, en la gran área metropolitana es donde nosotros se concentra la más cantidad de personas, no solo por vivienda, sino también por trabajo, ¿verdad? Que muchas personas vienen acá a trabajar y forman parte de cierta manera en el impacto que se da a la cuenca. Se ubica cerca del 80% de las actividades industriales de todo el país, ¿verdad? Y se procesa más del 50% de la producción de café. Esta cuenca es enorme, está conformada por 38 municipios, de los cuales 27 pertenecen a la gran área metropolitana. Entonces ahí uno va entendiendo el por qué esta cuenca está tan degradada, ¿verdad? Tan contaminada. Es porque hay demasiada población, demasiados municipios, somos muchos en esta cuenca, ¿verdad? A manera de ubicación geográfica, comprende dos áreas de conservación. La parte alta, media y baja aproximadamente es del área de conservación central, y ya la parte baja, ¿verdad? Que es la parte ya de Garavito, corresponde al área de conservación Pacífico Central. A manera de antecedente, esta comisión se generó a través de un decreto ejecutivo, ¿verdad? Este decreto ejecutivo se conforma por el tema del voto Garavito, el famoso voto Garavito del 2007, donde los pobladores de la parte baja de la cuenca van hacia la sala a decir que están ya cansados de tanta contaminación que le estamos dando a la parte alta de la cuenca, y que toda esa basura que generamos y todo ese descontrol y falta de planificación ha generado que abajo, ¿verdad? En las partes bajas, en la parte específicamente Garavito, el agua llegue totalmente contaminada, provocando no solo daños ecosistémicos, ¿verdad? Que ese es el más grande, sino para ellos en temas de economía, ¿verdad? Que el impacto de tanta basura que hay a los alrededores, para ellos les genera este problema. Entonces, a raíz de ese voto Garavito, se crea esta comisión a través de este decreto ejecutivo del MINAE en el 18 de febrero del 2014. A través de esto nos conformamos, ¿verdad? Y como es un voto una comisión tan grande, se tenía que definir una estructura de trabajo, cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar, porque este voto, este decreto ejecutivo es muy institucional, ¿verdad? El voto nos dice que a nosotras las instituciones que tenemos algún tipo de competencia en la rehabilitación y la restauración de Tárcoles y la descontaminación de Tárcoles, nos juntemos entre todos, ¿verdad? Para ver cómo descontaminamos esto. Entonces, al ser tantos, teníamos que tener una estrategia de cómo íbamos a funcionar, ¿verdad? Entonces, se creó una estructura
organizacional, ¿verdad? Muy sencilla, ¿verdad? Pero imagínense que esta cuenca puede estar representada alrededor de tal vez unas 70 personas que estemos trabajando en este tema. Entonces, se ve sencilla, pero aplicarla ha sido todo un tema, ¿verdad? Está la coordinación, que se divide en presidencia, la presidencia por el voto, ¿verdad? Lo que nos ordena la sala, la tiene que presidir SINAC, ¿verdad? Por ente competente, por el tema tal vez el tema de áreas de protección y demás. Una secretaría ejecutiva. Esa secretaría ejecutiva es cambiante, ¿verdad? Puede ser algún miembro de las organizaciones que conforman Tárcoles, o puede ser igual SINAC. En este momento la conforma SINAC, desde hace años, de hecho, que la ha tenido SINAC. Una coordinación, esta persona coordinadora hasta el año pasado la activamos, ¿verdad? No hemos tenido como mucho apoyo en la parte de coordinación, y ahora la está asumiendo el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces eso ha sido una ayuda muy grande, tener una coordinadora externa al SINAC que nos ayude a ver otra óptica, ¿verdad? Porque nosotros somos mucho de rehabilitación, de áreas de protección, el tema de remediaciones del suelo, educación ambiental, pero la parte del Ministerio de Salud nos ha venido a colaborar más en el tema de recurso hídrico como tal, en el tema de calidad del agua, en el tema de vertidos, ¿verdad? Entonces, tener esta coordinación ha sido una bendición. Y después se dio la tarea de hacer subcomisiones regionales. Estas subcomisiones regionales, ahorita les voy a mostrar cómo se dividen. Inicialmente, no se tomó, como ya hace mucho tiempo que está conformada esta comisión, ¿verdad? Ya más de una década, tal vez no había como la lógica de pensar en trabajar en cuenca media, alta y baja, ¿verdad? Que hubiera sido como lo ideal. En este caso, estas subcomisiones se agruparon según conveniencia, por así decirlo, con quién podemos coordinar mejor. Entonces se coordinaron dependiendo el área geográfica para poderse reunir y que les quedara más cerca y poder hacer acciones más localizadas. Esa fue como la lógica que se manejó ahí. Y ya habían algunas subcomisiones que estaban trabajando, ¿verdad? Subcomisiones más pequeñas. Entonces, lo que se hizo fue como aprovechar ya la plataforma que había en ese momento y reunir y agregar otras subcomisiones, y así conformar todas las 4 subcomisiones que conforman la Gran Cuenca de Tárcoles. Dentro de las subcomisiones también hay una figura que son las comunidades, ¿verdad? Que esto ha sido como todo un reto, hacer que la comunidad se acerque a nosotros, ¿verdad? Como parte de la comisión, porque la estructura es muy institucional, ¿verdad? Sí se da la oportunidad de que estén, pero tal vez el modelo de gestión no ha permitido que estén activamente conformándonos, ¿verdad? Apoyándonos. Dentro de los grandes necesidades que tiene Tárcoles es que a veces hay temas que requieren como una aplicación más especializada, entonces se creó la figura de un consejo consultivo. En ese consejo consultivo llega situaciones especiales, qué sé yo, un diagnóstico de calidad del agua, llega el plan de gestión integral de la cuenca, entonces se evalúa por ahí, ¿verdad? Cosas muy específicas que haya que tratar, se llaman a las diferentes instituciones que tienen competencia sobre ese tema, ¿verdad? Porque entre todos no podríamos solucionarlo, sino un tema especializado con gente especializada. Entonces, como les comenté anteriormente, son 38 municipios, tenemos instituciones públicas y también tenemos la participación de la academia. Más adelante les muestro a detalle quiénes son las instituciones y demás que conforman la cuenca. Aquí está. Tenemos el MINAE, ¿verdad? El MINAE a través del SINAC, ¿verdad? Nos toca esa responsabilidad. Está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, que ese ha sido tal vez el actor que no lo hemos tenido tan presente. Hemos intentado enamorar al MAC para que venga a trabajar con nosotros, porque es súper importante por el tema de cultivos, manejo de suelos, ¿verdad? Ellos son un actor muy importante, pero no lo hemos logrado. El tema es que el decreto fue establecido con los que la sala había sentenciado en el voto, pues, ¿verdad? Entonces, el MAC no está dentro de ellos. Sí está el MINAE, el Ministerio de Salud, municipalidades, pero el MAC no. Entonces, eso tal vez por eso nos ha costado un poquito integrarlo como obligatorio, ¿verdad? Sino que lo metimos dentro del decreto como para que se vinieran para acá, ¿verdad? Pero no está entre la gente que están obligados. Muy extraño, pero no están.
el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es también uno que es casi que obligado, igual que el SINAC. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que son aliados de nosotros, que han trabajado por muchos años. El SENARA, ¿verdad? Claramente por el tema de aguas. Y la academia, que ha sido súper importante a la hora de hacer un tipo de estudio más especializado. Municipios involucrados, que es la mayoría, ¿verdad? Es tal vez el peso más pesado, ¿verdad? En la comisión son las municipalidades involucradas. En este caso tiene una figura muy importante el gestor ambiental, que es el que la municipalidad normalmente nombra dentro de la plataforma de Tárcolas, pero sí nosotros siempre hemos tenido ese discurso tal vez que la persona gestora ambiental no solo llega a presentar su departamento, esta persona tiene que estar totalmente en libertad de tomar decisiones porque llega representando al municipio, ¿verdad? Uno le abre como la oportunidad al alcalde o a la alcaldesa de nombrar a un representante, pero con la salvedad de que sea respaldado por el municipio, porque va más allá del tema de gestión ambiental, ¿verdad? No simplemente la parte de gestión, sino involucra a otros departamentos. En algunos casos teníamos organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que nos han acercado a trabajar con nosotros, no los hemos mantenido mucho, como les cuento, la plataforma es muy institucional, ¿verdad? Porque lo ven como más como una obligación, ¿verdad? Organizaciones locales y la Defensoría de los Habitantes, que ese sería que el ente que es nos fiscaliza que todo vaya, ¿verdad? Conforme a lo que se estableció de metas dentro del decreto y del plan de trabajo. Y bueno, en esta diapositiva lo que les quería mostrar es cómo estamos divididos, ¿verdad? Son 4 subcomisiones. La primera que les voy a contar es Río Grande. Bueno, Río Grande es una comisión que está conformada por la parte media y baja de la cuenca, ¿verdad? Ahí participan los municipios que, bueno, yo ahorita les voy a mostrar el mapa para que no se me quede ninguno por fuera. Pero en esta subcomisión Río Grande es donde tenemos mayor impacto porque es la parte baja, ¿verdad? Entonces, en la parte baja es donde se quieren ver los resultados ya de las acciones que hacen los chicos de Alajuela, Heredia y Abra. Entonces, esta subcomisión es fundamental, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos evaluar si realmente los procesos que estamos haciendo aguas arriba nos están funcionando para poder descontaminar y rehabilitar la cuenca. Tenemos Alajuela, que estas son todas los cantones de Occidente, ¿verdad? La Heredia, que como bien lo dice el nombre, son todos los cantones de Heredia, ¿verdad? Y Abra, que contempla algunos cantones de San José, Goicoechea, entre otros. Ya se los voy a mostrar aquí en los mapitas para que tal vez les quede más claro el tema de distribución. Como pueden ver, es hacia acá. Esos son los municipios que contemplan la subcomisión Abra. Se llama Abra porque la mayoría están dentro de la hoja cartográfica Abra, ¿verdad? Entonces, para comentarles, sería Alajuela, Alajuelita, Acerrí, Cartago, Curridabat, Desamparados, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Moravia, San José, Tibás y Vázquez de Coronado. Esos son los que integran esa subcomisión. Entonces, no solo son los municipios, ¿verdad? Son todas las organizaciones que están dentro de esto, dentro de esta área, ¿verdad? En la parte baja, antes se llamaba subcomisión ACOPAC, ese mapita es un poco viejo, entonces no lo había actualizado, pero ahora se llama Río Grande, ¿verdad? Antes se llamaba ACOPAC por un tema de regionalización del SINAC, pero ya la mayoría de estos cantones corresponden al área de conservación central, como por ejemplo Escazú, Santana, Mora, Puriscal y Turruares corresponden a ACC, al área de conservación central. Entonces, solo quedaba Garavito y Orotina de ACOPAC, entonces no tenía sentido llamarla así. Entonces, decidimos cambiarle de nombre a Río Grande por la hoja cartográfica. Entonces, esos son los cantones que están dentro de esa subcomisión. De hecho, que es una subcomisión que abarca la parte media-baja, se pueden ver aquí en el mapita más abajo, y es, como les contaba, la parte tal vez más de impacto, ¿verdad? Porque es donde nace el voto y es donde se puede ver si realmente estamos haciendo algo positivo por la cuenca. Después tenemos la subcomisión Alajuela, ¿verdad? Que es la parte más occidente, que también tenemos, conforma una parte alta media, ¿verdad? La mayoría está dentro de la alta media. Entonces esa distribución es
bastante vacilona, ¿verdad? Bastante curiosa. Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Mateo, San Ramón y Valverde Vega. Entonces, todos ellos conforman la subcomisión Alajuela. Entonces, más o menos se ve así, ¿verdad? Por cercanía. Bueno, los de Heredia me hicieron falta, ahí me disculpan. Aquí está la parte de Heredia, que son Belén, Flores, Barba, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, Heredia y Heredia Centro. Esos son. Entonces, si pueden ver, tal vez los que quedan un poquito más lejanos serían estos, pero aquí todos se reúnen, acá todos se reúnen y todos se reúnen. Entonces, eso ha facilitado mucho que las convocatorias sean buenas porque están cerca. Y ahora más que hay virtualidad, entonces ya hay más presencia en las reuniones, ¿verdad? Bueno, como parte de la gestión que tenemos ahí en Tárcoles, nos solicitaban, ¿verdad? El decreto nos solicitaba hacer un reglamento de funcionamiento. Este reglamento se había elaborado casi que igual a que salió el decreto, ¿verdad? Pero cuando hacemos un alto en el camino nos damos cuenta que el reglamento no había sido publicado, ¿verdad? En la Gaceta, ¿verdad? Entonces, el tema de oficialidad del documento, ¿verdad? Se veía un poco cuestionado, más que todo por los entes gubernamentales, que ustedes saben cómo son, ¿verdad? Que todo es con la normativa y bajo un amparo legal. Entonces se hizo una actualización del reglamento interno de funcionamiento y se publicó hasta el año pasado, el 27 de marzo del 2024. El número de Gaceta es la 177, ¿verdad? Por si acaso la quieren consultar, ahí pueden encontrar más o menos cómo funcionamos. Aquí yo les traje más o menos los capítulos, ¿verdad? Me faltó el capítulo 1 porque es el de todas las abreviaturas, ¿verdad? Explicarles un poquito qué contiene cada sección, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1 contiene la estructura y organización de la cuenca. Entonces, ahí se divide en estas 4 secciones. El capítulo 2, de los integrantes de la comisión, bueno, ahí lo que dice es quiénes están conformando la comisión, quiénes son los entes que deben de estar presentes dentro de nuestra comisión. La sesión 2, nombramiento y ejercicio de la representación de los coordinadores. En este caso se nombra más o menos quiénes deben de hacer el nombramiento, ¿verdad? Por eso se les pide y queda muy claro ahí en el reglamento que tiene que ser el superior jerárquico, ¿verdad? En este caso, para que tenga ese poder de decisión a la hora de estar en la subcomisión, ¿verdad? Porque se plantea un plan de trabajo, valga la redundancia, perdón, y se requiere presupuesto para poderlo ejecutar, y es un presupuesto institucional, entonces se necesita que esa persona tenga lo suficientemente respaldo para que esté dentro de la cuenca, ¿verdad? Dentro de la comisión. La sesión 3, facultades y atribuciones de la presidencia y la coordinación. Bueno, ahí habla un poquito de qué es la función de la presidencia de Tárcoles y cuáles las atribuciones y funciones de la coordinación. En este caso, la presidencia recae sobre el SINAC, como les había comentado, y no hay una figura de mando ahí, ¿verdad? Todos estamos al mismo nivel, pero a la presidencia le toca más o menos acomodarnos, cómo vamos a trabajar, aprobar los planes de trabajo. Por ejemplo, nosotros a nivel de toda la asamblea, de todo ese mapa que vieron, nos reunimos 4 veces al año todos juntos para rendición de cuentas. Pero cada subcomisión sí se reúne por aparte, casi la mayoría una vez al mes, otros cada 2 meses, dependiendo cómo esté la carga, ¿verdad? O lo que el coordinador defina, ¿verdad? Porque cada subcomisión, bueno, ya entrando en el eje de sección 5, cada subcomisión tiene un coordinador. Entonces, está el coordinador de la comisión y el coordinador de las subcomisiones, ¿verdad? Porque es mucha gente. Entonces, sí teníamos que nombrarlo, hacerlo de esa manera. Inclusive, las subcomisiones tienen subcoordinadores que le ayudan también al coordinador, ¿verdad? Que es meramente darle seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, ¿verdad? Con los compañeros. Dentro de esas subcomisiones también se plantean y se gestan cosas muy bonitas, interesantes, donde pueden trabajar hasta en conjunto, trascendiendo los límites, muchos administrativos que tienen las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? La subcomisión de Heredia es una que trabaja sumamente bonito y sumamente coordinados, ¿verdad? Ellos sí hacen gestión, hicieron una carta de entendimiento, por así decirlo, entre las municipalidades y ellos pueden ayudarse a trabajar en alguna campaña especial que decidan hacer, ¿verdad? Entonces, sí es un modelo que permite trabajar muy bien si usted logra
tener las herramientas necesarias para hacerlo, ¿verdad? Y la plataforma lo permite porque hay un respaldo legal, ¿verdad? También en la sección se dice cuáles son las funciones de la Secretaría Ejecutiva. En mi caso, yo en la comisión soy la Secretaria Ejecutiva. Entonces, me corresponde llevar actas, tomar acuerdos, toda esa papelería, ¿verdad?, que le toca a uno con la secretaria, y también la posibilidad de buscar algún tipo de alianza, algún tipo de proyecto. En este caso, como también tengo la camisa de SINAC, ¿verdad?, el programa de recurso hídrico, me ha facilitado un poco la utilización del canon del agua para hacer algunos proyectos en algunas subcomisiones. Por ejemplo, hicimos uno de rehabilitación en la zona protectora del Chayote, que se quedó muy bonito, que es en la parte de Grecia. Hicimos uno que estamos todavía viendo resultados en el río Maravilla, perdón, en el Parque La Libertad, perdón, Río Maravilla y Centurialba, en el Parque La Libertad, que hicimos una intervención ahí de rehabilitación. Entonces, se hacen cositas, ¿verdad? Para la magnitud de Tárcoles, son como pinceladitas, pero ahí vamos trabajando, ¿verdad? El capítulo 3 son de las sesiones y la parte del quórum, ¿verdad? Que eso es meramente de formalismo, ¿verdad? La parte de las sesiones, cómo deben de ser, la gente tiene que confirmar, si no va a ir, tiene que ser una justificación por medio de su superior, ¿verdad? No puede ser un WhatsApp, ¿verdad? Es una formalidad porque eso es algo importante. Entonces, tiene que ser la justificación por medio del superior, siempre dirigida a la presidencia, ¿verdad? El quórum normal, ¿verdad? La mitad más uno. Se hace otra segunda convocatoria y se hace siempre la sesión, ¿verdad? Las sesiones de nosotros somos más estrictos en las asambleas que en las sesiones de las reuniones de las comisiones porque es muy fluctuante, ¿verdad? Porque puede ser que definitivamente estemos muy ocupados y no podamos reunirnos. Pero en las asambleas, las fechas de reuniones se dan con demasiada anticipación y si somos un poquito más estrictos ahí porque es la rendición de cuentas. Entonces, sí tienen que estar y dentro de ese proceso, cada subcomisión debe de reportar qué es lo que ha hecho, cuáles son sus avances, ¿verdad? Porque es la única manera de ver nuestro trabajo florecer. Y el capítulo 5 son de procedimientos, que es la parte del libro de actas, orden del día, las sesiones, ¿verdad? Todo eso es como muy protocolario. También tenemos un capítulo 5 que habla de educación informal y participación. Eso es meramente que las personas que integran la subcomisión tienen esa responsabilidad de, como hoy, yo estar en este foro y decirles, mire, estos somos nosotros, esto hacemos, ¿verdad? A petición de la gente, a petición de organizaciones, a petición de nuestro superior, nosotros tenemos ese deber de informar lo que estamos haciendo, socializar, ¿verdad? ¿Qué es Tárcoles? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son sus trabajos? Sus ejes de trabajo. Y también se pueden generar informes con recomendaciones técnicas. Es lo que yo les comentaba al inicio, que es el tema del consejo consultivo, porque no se ha dado mucho realmente, se ha dado tal vez en un par de ocasiones que nos han solicitado criterios sobre algo y tenemos que darlo como comisión, ¿verdad? Y es donde nombramos a los especialistas o a las personas más afines al tema para poder abordar cierta problemática, ¿verdad? El siguiente capítulo es de financiamiento de la comisión. Me encantaría decir que tenemos financiamiento, pero no tenemos financiamiento. Nosotros trabajamos con el presupuesto de cada institución, dependiendo las acciones que vaya a hacer la persona, ¿verdad? Que están nombrando. La persona dice, bueno, ocupo viático, combustible, o ocupo este proyecto, lo quiero realizar como municipalidad, bajo el voto Garavito. En algunos municipios ha dado resultado, decir que es para alcanzar lo propuesto, perdón, dentro del plan de gestión. Entonces, la municipalidad le da un poquito de financiamiento, pero no tenemos un financiamiento, o sea, como la comisión sabe, no sabe, no, ¿cuál es? Vamos a ver. Se me olvidó, pero yo sé que todos saben cuál es la que sí tiene financiamiento. Bueno, ahorita tal vez me acuerde más adelante. Esa que le da un presupuesto del canon del agua. Nosotros no tenemos presupuesto del canon del agua. Concure, pues ellos tienen un porcentaje del canon y con eso pueden hacer proyectos, ¿verdad? Sería fabuloso que nosotros podríamos tener ese presupuesto para hacerlo, pero no. Al ser tan institucional, es solo con los fondos propios de cada institución y lo que
la persona encargada se mueva dentro del municipio para poder, municipio o institución para poder generar algún fondo. También está la oportunidad de ver proyectos, ¿verdad? Proyectos de cooperación y así, ¿verdad? Que son cosas que nos podrían ayudar a cumplir también en este caso. Aspectos generales y transitorios, ¿verdad? Que es como la última parte de cuando fue aprobado el reglamento, fue aprobado en una asamblea, ¿verdad? En una asamblea la aprobaron por la mayoría de votos y dentro de los transitorios se dejó que cualquier modificación a este reglamento se podría hacer dentro de la misma asamblea, ¿verdad? Para no estar haciendo otra vez consulta pública y demás, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese es el tema del reglamento. Bueno, hace bastante tiempo nosotros estamos tratando de migrar a un plan de gestión que sea un poco más integral, porque, bueno, para contarles un poquito, en el año, creo que 2020, hace tal vez 5 años ya atrás, con financiamiento del Canon del Agua, un monto bastante grande, eran como 300 millones, se dedicó para hacer un plan de gestión integral de la cuenca. Ese fondo salió de SINAC, ¿verdad? Porque parte del decreto era, hagan un plan de gestión. Como no teníamos, ¿verdad? Nunca el dinero, SINAC dijo, no, lo hacemos nosotros y se dejó ese rubro bastante grande, creo que fueron por 3 años, se generó un plan de gestión. Nosotros trabajamos con un plan de trabajo, con 5 ejes estratégicos, ¿verdad? Con acciones, con responsables y demás. Pero el plan de gestión, en teoría, ¿verdad? Fue algo más especializado con CATIE y una empresa de geoespacial, ahorita no recuerdo bien el nombre, perdón, y nos generaron un plan de gestión a través de un diagnóstico. Ellos hicieron un diagnóstico detallado de la cuenca y nos generaron un plan de gestión. Ese plan de gestión, a la hora de aterrizarlo, y fue elaborado por los mismos de la comisión, hasta yo, fue bastante ambicioso, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacerle otro análisis después de 5 años, porque era, ¿qué hacemos con este plan? Es muy, o sea, no podíamos ni entrarle así, con toda confianza lo puedo decir, nos costó mucho entrarle. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de qué sí podíamos hacer y acoplarlo a lo que ya venimos haciendo y que nos generara más valor, ¿verdad? Y utilizar la herramienta. Entonces, los coordinadores se pusieron a analizarlo y contarles, eso estaba hecho como un proyecto, un plan de gestión, entonces sí estaba dividido en ejes, programas, proyectos, componentes y actividades, ¿verdad? Entonces decidimos dejar como ese modelo y adoptarlo a nuestro nuevo plan, que es lo que les quiero mostrar ahorita, qué es lo que estamos, en qué vamos a trabajar en estos próximos años, del 2025 al 2027. Hicimos una selección de actividades que fueran más, a ver, tal vez más aterrizadas en corto plazo y dejamos las actividades que eran como más complicadas o más difíciles de lograr a corto plazo para el siguiente etapa o la siguiente fase del proyecto, del plan, de implementación del plan. Entonces solo dejamos 5 ejes, ¿verdad? Manejo del recurso hídrico, la parte de ordenamiento territorial, fortalecimiento de capacidades, educación ambiental, gestión del riesgo de la cuenca, amenazas y vulnerabilidades y gestión de residuos sólidos. Este eje 5 lo tuvimos que construir, ¿verdad? Porque gestión de residuos sólidos está dentro del componente de manejo de recursos hídricos y se quedaba muy corto, ¿verdad? Con lo que es una gestión, ¿verdad? Es algo más integral. Entonces se decidió sacar y crearlo casi que nuevo, ¿verdad? Con el montón de acciones que hayan en otros ejes, se agarró y se conformó este. Espero no aburrirlos, ¿verdad? Porque sí es un poquito cansadillo tal vez ver tantas palabras. Bueno, el eje 1 de manejo de recurso hídrico, el objetivo que se planteó es el objetivo que está dentro del plan de gestión. No quisimos como cambiarlo mucho porque ya el plan ya estaba aprobado por asamblea, ¿verdad? Entonces, la idea era no modificarlo mucho, pero sí adaptarlo, ¿verdad? El objetivo era analizar el estado actual del recurso hídrico y gestionar proyectos de recuperación de la cuenca en el Río Grande de Tárpoles. Solamente se dejó el programa de recursos hídricos y se dejaron estos 3 proyectos: descontaminación de aguas en los cauces, suministro de agua para acueductos, inventario, control y manejo de vertidos sobre cuerpos de agua. Entonces, estos son los 6 componentes.
¿verdad? Se basa en el diagnóstico de la situación respecto a los planes de saneamiento y construcción de acueductos sanitarios, diagnóstico de la situación respecto a planes de saneamientos y construcción de plantas de tratamiento, ¿verdad? Como pueden ver, es muy tirado al Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, ¿verdad? La parte de caracterización biofísica y socioeconómica de las áreas de protección de las nacientes para abastecimiento de consumo humano, análisis de sistemas de acueductos en funcionamiento y las mejoras requeridas, análisis de los sistemas de tratamiento de cuerpos procedentes de actividades agropecuarias y el control de vertidos, ¿verdad? Esos son los componentes. Y quedó así, no, parece, yo pensaba que iban a quedar más grandes, pero esta quedó de esta manera, ¿verdad? Las actividades, están dirigidas a cada uno de los alcances de los proyectos que habíamos planteado, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de estas cosas, como el análisis situacional de la planificación en materia de acueductos, el número de proyectos de alcantarillados conectados, porcentaje de metros lineales y porcentaje de territorio, son de que no disponen del alcantarillado sanitario, son métricas que ya tal vez ya se han hecho en el país, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué lo queremos? Para poder hacer un listado y hacer una priorización, ¿verdad? La idea es que toda la información que se está generando no quede ahí, ¿verdad? En los sistemas donde están, porque eso es un sistema que lo tiene ya el Ministerio de Salud, sino que a partir de esa información se puede hacer un listado para priorizar los que no tienen ese sistema y poder llevar algún tipo de recomendación al Ministerio de Salud o las municipalidades para que se enfoquen en esas áreas prioritarias, ¿verdad? Para eso nosotros creamos una comisión de recurso hídrico que está el Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, algunos del SINAC, otros del SENARA, para poder hacer ese análisis de la información que se va generando, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto 2.1 dice análisis situacional de la planificación en materia de plantas de tratamiento. Entonces aquí es el número de plantas de tratamiento administradas por entes públicos privados, así como unidades conectadas, la cantidad de plantas de tratamiento, construcción o diseños de plantas próximas a construir. Entonces ya teniendo esta información, también, ¿qué se hace con eso? Se propone un listado de priorización, ¿verdad? La idea es tener información para ir priorizando acciones. Aquí las instancias competentes, ¿verdad? Ministerio de Salud, Empresas, Servicios Públicos de Heredia, Dirección de Aguas, ASEC, municipalidades. Aquí otros indicadores, ¿verdad? Que la caracterización biofísica de las áreas de protección, aquí es más que todo, aquí hay un error porque es más que todo física, ¿verdad? Disculpen, no, es biofísica, pero esas son de las nacientes para abastecimiento y consumo humano. Entonces, el número de captaciones caracterizadas sería la Dirección de Agua, Ministerio de Salud. En esa guía CERPSA está ya, es una herramienta, la que les comentaba ahora, que tiene el Ministerio de Salud, donde ya esa información se va registrando y muchos cantones ya la tienen, ¿verdad? Entonces, era como checklist, a ver qué hace falta para que el Dirección de Aguas pueda crear algún tipo de mapas, ¿verdad? Para poder tomar decisiones de cómo están esas áreas de protección de nacientes de consumo humano, que muchas de ellas, que lo sabemos, ¿verdad?, están llenas de construcciones, ¿verdad?, porque muchos son 200 metros y hay que tomar decisiones, ¿verdad?, en qué se hace con toda esa información. Caracterización socioeconómica en las alzadas de acueductos seleccionados, ¿verdad? Igual, una cantidad de sistemas de abastecimiento, aquí se ve la cantidad de abonados por sistema, ¿verdad? Y ahí están los entes igual competentes. El diagnóstico de los subsistemas, fuentes, tratamientos, distribución, recurrencia del agua utilizada. Aquí es la cantidad de población que no tiene acceso al agua potable, ¿verdad? Priorizar los sistemas de acueductos en funcionamiento según las mejoras que requieren. El inventario de sistemas de tratamiento de aguas residuales, inventariar las principales fuentes de vertidos y parámetros de contaminación del agua, ¿verdad? El número de vertidos por cantón, hay unos que son autorizados y otros que no son autorizados, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Aquí tal vez, para no leerles cada uno de ellos, ¿verdad? Tal vez sea un poco cansado, aquí la idea es que estas actividades, aun si bien la instancia competente es el Ministerio de Salud y la Dirección de Aguas, como comisión se pueden priorizar dependiendo de las necesidades del cantón. Digamos, la municipalidad detecta que en este sitio el Ministerio de Salud tal vez no ha podido ir, entonces se planifica con ellos para poder entrar directamente a inventariar estas actividades, ¿verdad? Esa es como la idea.
que tenemos nosotros como comisión. También involucrar a la academia, porque la academia nos puede generar muchísima digitalización de información, porque así como se ve en cada indicador, así es de información, que el país es buenísimo para generar información, pero nosotros al final queríamos aterrizar en algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con toda esta información? Bueno, vamos a hacer un informe anual de los cambios y avances, ¿verdad? En la eliminación de los puntos de desfogue vertidos. Entonces, ¿ves? El primer trimestre, ¿qué queremos? Esa información, porque la información siempre va a estar, está disponible para todos y si bien es, y para eso no, tenemos la responsabilidad como entes institucionales, pero esa información nos puede generar todavía más. Bueno, sigue el de ordenamiento territorial, ¿verdad? Tiene 2 programas, que es recuperación de la cuenca y gestión del ecosistema, hídricos y suelo. Los proyectos, recuperación y conservación de áreas de protección de cuerpos de agua, aquí sí se hace la diferencia en el tema de áreas de protección, porque aquí sí hay ríos, quebradas, nacientes y arroyos, ¿verdad? En el otro lado solo era nacientes para consumo humano. Rehabilitación o restauración de zonas de protección forestal. Este tema número 3, que siempre ha sido un tema sumamente complicado, ¿verdad? Es el tema de los asentamientos informales, que es algo que uno lo ve y ni quiere verlo, ¿verdad? Pero es un tema que hay que tratar de alguna manera. Recuperación de ecosistemas hídricos en el ámbito de las microcuencas, conservación y rehabilitación de suelos, recuperación de zonas costeras. Este 6 era uno que no lo habíamos detectado y sumamente necesario, ¿verdad? Porque a pesar de que arriba se dan todos los impactos, en las partes bajas también hay un montón de impacto, ¿verdad? En las partes costeras, zona marítimo-terrestre, ¿verdad? Cosas que tal vez no lo veíamos nosotros porque estábamos muy enfocados en hacer acciones en las partes altas. Los componentes son 8, ¿verdad? Ahí voy a leerles algunos, no todos. Fortalecimiento de acciones para recuperar las áreas de protección, mejorar las áreas potenciales, manejo de las áreas con potencial a rehabilitar, manejo de áreas con potencial a rehabilitar, descontaminación y recuperación de ambientes de zonas costeras, elaboración de diagnósticos de ecosistemas hídricos a nivel de suelo y a nivel hídrico. Y esas son la tablita que se propuso en su momento, ¿verdad? Aquí otra vez hablamos de la caracterización del uso actual de las áreas de protección, que eso lo hace mucho SINAC, las municipalidades, ¿verdad? La academia. También saber no solamente en qué estado está el área de protección, sino qué causa esa degradación, si es una degradación natural o es una degradación antropogénica, ¿verdad? Que ahí, dependiendo lo que nos topemos, podemos hacer el plan de rehabilitación, ¿verdad? La idea es que cada actividad tenga una lógica en sí para poder proponer cosas que se puedan realizar bien hechas, ¿verdad? Siempre en áreas priorizadas porque la cuenca es enorme y así de enormes son los problemas y enormes las dificultades y limitaciones que hay. El tema de rotulación, pensamos que es un tema muy importante, ¿verdad? Para que la gente sepa y tenga conocimiento que son las zonas de protección, áreas de protección. En este caso, la gente que elaboró este informe hablaba de zonas de protección forestal, ¿verdad? Eso es, según me han comentado, es un tema más que todo de zonificación de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, es un tema diferente al que tal vez seguimos nosotros, porque estamos hablando de áreas de protección, pero queríamos respetar como ese tema del plan inicial, pero en este momento sí se pueden hacer algunos ajustes. Nosotros como comisión ya lo pasamos por todas las subcomisiones y hay unos ajustes necesarios que hay que hacer para que se entienda mejor, ¿verdad? Para no crear mucha confusión. Ok, también identificar cuáles son las causas de la degradación forestal, también en el caso que sea antropogénica o natural, ¿verdad? En las zonas que son seleccionadas. Sobre en la otra parte es casi que lo mismo, pero una es sobre el suelo y el otro es sobre los sistemas hídricos. Lo que varía aquí sería la parte de las zonas costeras, ¿verdad? Que es la parte de diagnóstico del estado actual de la zona costera a través de recopilación de información, donde se puede apoyar mucho de la academia y teniendo ese diagnóstico, priorizar algunas áreas que sean degradadas y que se puedan hacer algún tipo de plan de buenas prácticas para implementar dentro de esas zonas costeras y también obviamente, y no solo el plan, sino un manual de buenas prácticas y también dentro del plan un monitoreo de seguimiento de ese plan. Entonces, más o menos por ahí se llevó el tema de zonas costeras. Solamente está la subcomisión, Río Grande, porque es la única que tiene costa, ¿verdad?
Eso es lo que les comentaba, esa es la parte de los sistemas hídricos y la otra parte es de los sistemas edáficos, ¿verdad? Entonces, la lógica es áreas de protección, ¿verdad? Que la causa de degradación, la priorización, implementación de un plan de rehabilitación, y en este caso se dividió la parte hídrica, pero a nivel de microcuencas, ¿verdad? Y también la parte de suelos a nivel de microcuencas, ¿verdad? Porque esa era como la lógica que nos había propuesto en su momento los expertos, ¿verdad? Porque esa área mínima de intervención es más fácil de intervenir que intervenir toda la cuenca, ¿verdad? Claramente, nosotros siempre hemos trabajado por áreas priorizadas, porque si no, ya tras que es difícil todavía trabajar a nivel de cuenca, es casi que imposible, ¿verdad? Entonces siempre se les pide a las subcomisiones que intervengan por áreas priorizadas, ¿verdad? Aquí el MAC, ¿verdad? Es un ente que nos gustaría tener en este punto 8.2, 8.3 y 8.4, porque de ellos nos ayudarían mucho, ¿verdad? En este tema de degradación de temas edáficos. Después está el fortalecimiento de capacidades de educación ambiental, que yo creo que es algo de las fortalezas que tienen las instituciones que integran la comisión, es esa parte de sensibilizar a actores claves y sensibilizar a las escuelas, son expertos, tenemos mucho conocimiento en esto, ¿verdad? Se dejaron 2 programas, que es Cultura Ambiental y Manejo de Cuencas y Programa de Gestión de Conocimiento y Comunicación, ¿verdad? Para que no se quede solo en actores claves, ¿verdad? Sino también hacer un tema de gestión del conocimiento, ¿verdad? Un efecto multiplicador. Tienen 6 proyectos, ¿verdad? Que en realidad todos son de educación ambiental, pero diferentes actores, ¿verdad? Como lo puedes ver. Sería comunidades, escuelas y colegios, la parte de líderes y decisores de autoridades, pero también está el tema de campañas de divulgación, campañas de mejoramiento ambiental en los cantones y coproducción del conocimiento, ¿verdad? Eso suena muy bonito, pero en realidad son actividades que las podemos enumerar acá. Sí lo hicimos así de detalle, porque no todo el mundo puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que sea dentro de estas actividades va a sumar, pero que no nos salgamos dentro de los objetivos que tenemos, que es rehabilitar y descontaminar Tálcoles, ¿verdad? Porque el voto nos llama solo a esas 2 acciones, ¿verdad? Que es totalmente ambicioso, pero obviamente vamos poco a poco. Entonces ahí están todas las actividades, ¿verdad? No, lo que entre, ¿verdad? Desde talleres, desde material educativo, desde campañas, desde promoción y divulgación de medidas implementadas, buscando réplica, eso es muy importante, ¿verdad? Dentro de Tárcoles se hacen muchas cosas que dentro de la asamblea se reportan y las otras subcomisiones las quieren copiar, ¿verdad? Entonces, digamos, Heredia hace muchas campañas de limpieza en las zonas, en las partes bajas, ellos lo hacen solitos, ¿verdad? Aunque no estén dentro de su área de acción, van a Garavito y hacen limpieza a las empresas, ¿verdad? Entonces, eso es multiplicador porque lo informan en una comisión y ya los demás quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese trámite de conocimiento es muy, muy bonito. El tema de documentar experiencias también, eso es muy importante. Si bien nosotros tenemos obligación de estar informando periódicamente a la sala, hasta ahorita ya definimos que es anual. El tema de generación de información siempre también es complicado, ¿verdad? Entonces, ahora ya por reglamento anualmente para darle a la sala lo que estemos trabajando, ¿verdad? Es bonito documentar todas esas experiencias porque se hace demasiado, o sea, es muchas acciones que se hacen. Hay proyectos también como TEU que está ahí con nosotros y hacen cosas hermosas también. Entonces queremos documentar experiencias, fomentar investigación, ¿verdad? Con temas a través de la academia, porque tal vez en algún momento la academia se veía solo como, hey, saquémosle, ayúdenos a digitalizar, ayúdenos acá. No, ellos también pueden ser generadores de investigaciones importantes con todo el respaldo de la universidad, ¿verdad? Entre otras actividades. Entonces, todo eso nos planteamos dentro de fortalecimiento de capacidades. Gestión del riesgo siempre ha sido como un reto, la implementación, porque aquí nosotros de ninguno es experto, ¿verdad? Obviamente la Comisión Nacional de Emergencias, pero en los municipios hay un componente importante de riesgo
Entonces, por eso lo metimos, ¿verdad? Porque definitivamente muchos de los problemas en Tárcoles están en las áreas de protección, ¿verdad? Donde hay también muchas personas viviendo ahí y al final se hacen un montón de acciones por cuando hay derrumbes y demás. Entonces, creo que ese es un tema importante que para este plazo del plan se definieron pocas actividades, pero creo que por ahí vamos, ¿verdad? Teniendo algunas actividades check, podríamos ser un poquito más ambiciosos y seguir a otras, ¿verdad? Claramente sin salirnos de las capacidades y competencias, porque la Comisión de Emergencia ni siquiera participa con nosotros, pero por medio de las municipalidades se pueden hacer algún tipo de acciones, ¿verdad? Solamente son esas 4 actividades para iniciar, ¿verdad? Como les comento, que sería la jerarquización de las situaciones de riesgo en cada subcomisión, ¿verdad? Que cada subcomisión tenga un listado de cuáles son las situaciones que afectan, que tienen el riesgo, pero dentro de las áreas de protección, ¿verdad? No nos vamos a salir a otro lado, que creo que es ahí donde se da mayor incidencia. La generación de un plan de trabajo para la atención de esos casos, ¿verdad? De los casos seleccionados. Entonces, como subcomisión, trabajar sobre un caso específico, dependiendo de las experiencias que haya, ¿verdad? Y se puede ligar mucho, tal vez en algún momento, ¿verdad? Verlo con el tema de rehabilitación de esas áreas, ¿verdad? Si se puede hacer algún tipo de manejo que no sea ir a poner gaviones o algo así, ¿verdad? Elaborar un informe de las intervenciones realizadas de manera semestral y análisis del impacto de las cuencas de las intervenciones realizadas, ¿verdad? Entonces, todo sí tiene que, la idea es que se genere información valiosa, ¿verdad? Gestión de residuos, ese es el último indicador y no les comenté sobre las acciones que se querían hacer en la parte de asentamientos informales. En este caso, seguro no lo leí porque seguro es una tabla muy grande, que me fue, pero quería comentarles que en el tema de asentamientos informales, ahorita lo que se quiere hacer, si me permiten, nada más voy a retroceder un poquito porque sí me importa como que sepan qué acciones se quieren hacer. Disculpen que me devuelva. Vamos a ver cuál es. Bueno, es en este. La única, eso ya lo pasamos por todas las, como les comenté, en todas las subcomisiones y el único que queríamos para iniciar con ese tema de asentamientos informales, porque siempre es una pregunta que se da mucho, es un inventario de lugares idóneos. Primero es análisis situacional de las condiciones y características de las áreas de protección que se encuentran en los asentamientos informales, enfocándonos solo en las áreas de protección, ¿verdad? Porque es ahí donde está la mayoría de incidencia. Y también, ¿verdad? Aquí se alza la voz mucho porque no solamente hay asentamientos informales en áreas de protección, también tenemos casas de lujo dentro de áreas de protección, entonces aquí se tiene que hacer una corrección, ¿verdad? A ver qué va a pasar con todas esas personas que están también y no siempre son asentamientos informales, ¿verdad? Y el 5.2, un inventario de lugares idóneos para reubicar, en el caso que sean asentamientos informales, en otros sitios, ¿verdad? Esto se deja porque la municipalidad es parte del proceso que se hace ahí, ¿verdad? Entonces, para que sepan que esas dos son las actividades únicas que se están contemplando ahí por el momento, porque aquí no solamente seríamos nosotros de ambiente, aquí entran un montón de actores más, ¿verdad? Como el MIVA, por ejemplo, y hasta seguro el PANI, ¿verdad? Porque sistemas que hay que hacer desalojos y demás. Entonces, es un tema muy complicado que no le hemos dado mucha fuerza por la complejidad, ¿verdad? Se ha llevado muy poco a poco en diferentes municipalidades o hasta SINACA. Hemos tenido que hacer algunas intervenciones en áreas de protección hasta que el juez nos diga, nos ha dado la orden de hacer alguna demolición o así, ¿verdad? Entonces, tal vez tener un diagnóstico sería como la primera fase para poder hacer algo con esas áreas de protección, porque no solamente es que no hay árboles ahí, sino que todos los desechos van hacia el río, al igual que cuando son casitas también de unas viviendas, también hay viviendas que están sobre las áreas de protección, ¿verdad? Entonces es un tema que es complejo porque es la congente, entonces, pero hay que abordarlo, sí o sí, ¿verdad? Y bueno, por último, está la gestión de residuos sólidos. El objetivo, promover la gestión integral de los residuos sólidos en la cuenca, un programa que es gestión integral de los residuos sólidos en la cuenca de Tárcoles, el proyecto, recuperación de los residuos y el componente de manejo de residuos sólidos.
Y esas actividades fueron las seleccionadas, ¿verdad? Identificación y localización de botaderos clandestinos por cantón. Entonces se hace un listado de esos botaderos. Para llegar a la parte de eliminación de los botaderos clandestinos por cantón. Entonces sería la cantidad de botaderos clandestinos eliminados y cuánto se recolecta en toneladas de basura en esos sitios, para resaltar cuánta es la basura que se está dando en esos sitios clandestinos. Realizar al menos 2 campañas de recolección de residuos por año, ¿verdad? Eso es como una tarea para que todos trabajemos, ¿verdad? Pueden ser ordinarios, barrilizables y no tradicionales. Implementar al menos 2 procesos de bioremediación. Aquí tenemos la suerte que los compañeros de Río están dentro de Abra, entonces nos han comentado el tema de bioremediación por medio de biobardas, entonces queremos por lo menos un proceso implementado dentro de todas las subcomisiones, ya sea una biobarda o otro proceso de bioremediación. Hay otros, ¿verdad? Hay unos muy populares como esta parte de las esferas de barro, ¿verdad? Que también lo hacen, que es como muy popular, pero la idea es incentivar este tema de biobardas dentro de toda la subcomisión, porque, bueno, con Río nos hemos dado cuenta que tiene un impacto increíble, ¿verdad? El número 4, ejecutar al menos 2 campañas anuales de recolección de llantas. De llantas, específicamente llantas, es porque el Ministerio de Salud tiene una directriz de hacerlo, entonces aprovechamos como para que todo lo hagan. Entonces, las llantas es un problema increíble. No sé si alguna ha tenido la oportunidad de ir a la desembocadura del Tárcoles, y es exagerado la cantidad de llantas que hay, es lo que más hay, es increíble. El 5, ejecutar al menos 2 campañas anuales de recolección de envases de agroquímicos, ¿verdad? Eso es muy bonito, se hace en las partes altas donde hay más cultivos, por ejemplo, en Cartago, con los cultivos que hay allá, el triple lavado que se hace con la gente que tiene cultivos es muy interesante. Entonces, lo quisimos resaltar para que se haga lo que está aquí, por lo menos hay que hacerlo, ¿verdad? Y vamos a estar sobre la fiscalización en la asamblea. Y la actividad 6 es mantener actualizada la base de datos anual con la información que se recopila de la recolección de residuos sólidos para la generación de estadística. Este punto es de un compañero del Ministerio de Salud específicamente, que él se da la tarea de contabilizar todo eso, toda esa información. La tonelada de residuos recuperados por cantón, enviados a sitios de tratamiento, toneladas de residuos ordinarios que no son recolectados ni tratados por cantón, entre otras variables, que esto que genera es sumamente interesante. Él hace un análisis muy bueno, donde compara la cantidad de residuos que se generan solamente en la cuenca con el respecto del país, y es casi más de la mitad o más de la mitad. O sea, es impresionante. Entonces, ese dato yo creo que es importante siempre saberlo, a ver si de alguna manera, o sea, no va a disminuir, no se explica muy bien, no va a disminuir jamás, porque entre más haya es mejor. O sea, quiere decir que le están dando un tratamiento adecuado a los residuos, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos que sea tanta la generación de residuos, porque por lo menos están llegando a un sitio de tratamiento, ¿verdad? Ahí los que ya no llegan es el tema complicado, ¿verdad? Donde no hay servicio municipal, que eso es un tema que queremos también evaluar acá, donde no llega la municipalidad a recoger, ¿verdad? Porque eso es donde, ¿qué hacen con esa basura? La gente la bota al río, entonces todo eso causa más contaminación. Pero esta estadística es súper valiosa, ¿verdad? Para poder visualizar cómo se comporta la población con respecto a los residuos en la cuenca. Y creo que eso era lo que tenía para ustedes. Bueno, no, por último, sí les quería mencionar que hay matrices para reportar estos datos, ¿verdad? Porque se genera mucha información y lo reportan de manera individual, porque el coordinador se vuelve loco metiendo toda esa información. Entonces, nada más rápidamente se hacen matrices, digamos, en residuos sólidos. Se hace una matriz para saneamiento, para agua potable, para consumo humano, vertidos legales y vertidos ilegales. Dentro de cada uno de estos puntos hay diferentes cosas, ¿verdad? El cantón, a qué subcomisión pertenece, el parámetro que se midió, una coordenada geográfica, quiénes participaron, ¿verdad? Para tener todo ese dato, toda esa métrica que nos puede generar, para generar la discusión, ¿verdad? En ordenamiento territorial, el número de metros cuadrados de áreas de protección, eso serían lineales, zonas de protección forestal, los números de asentamientos informales, la parte de zona marino costero, ecosistemas hídricos y ecosistemas geográficos, ¿verdad? Todo lo que les comenté anteriormente,
cada uno de esos puntitos que les estoy nombrando es un Excel, por así decirlo. Tiene un Excel, una hoja de Excel donde se tiene que meter todavía más información detallada para poder generar toda la métrica, ¿verdad? En fortalecimiento de capacidades es la numeración de todas las actividades, ¿verdad? Igual, en la gestión de riesgo, en la cuenca, las que les comenté, gestión de residuos sólidos, en la parte de botaderos clandestinos, las campañas de recolección, el tema de llantas, envases agroquímicos y los temas de bioremediación. Y muchísimas gracias por su atención. Eso era lo que les traía para compartirles. Espero no haberlos aburrido, ¿verdad? Es un poco cansadillo, pero cualquier duda o cualquier comentario estoy para servirles. No sé si Gracias. ¿yo prestar? Sí, Ok. no nos aburres. Nos das con qué conversar ahorita. Gracias, Fulvia. Bueno, por aquí tenemos varias gente en lista. Vamos a ver cómo vuelvo ahí. Ay, y varias gente que tiene varias preguntas. Entonces, todavía aquí seguimos. Y claro. bueno, le paso, bueno, aquí la idea sería más bien dinámica de micrófono abierto. Quiere decir que aquí le pasamos la palabra y la persona comenta su pregunta o comentario directamente. Y bueno, primero veía, no recuerdo si era pregunta o comentario de Isabela. No sé cómo pronunciar tu nombre, Isabela. Entonces, si puedes abrir el micrófono, pronuncias tu nombre. Sí, claro. Isabela Collinger. Mi pregunta era, ¿qué es el CONURE y qué es lo del canon del agua? Y qué tipo de actividades, digamos, son dos, y es qué tipo de actividades hacen para poder recaudar los fondos, ya que no tienen el apoyo de estas instituciones que decías. Y si hay algo que, digamos, que se puede hacer como comunidad para apoyar el proyecto del río Tárcoles. Muchas gracias, Isabela. Bueno, tal vez para dejarte un poquito más claro, ¿verdad? Digamos, fondos, como somos empleados públicos, no podemos hacer recolección de fondos, ¿verdad? Jamás, no nos meten a la cárcel, no podemos hacer eso. Entonces, la Tárcoles lo que hace es, por ejemplo, voy a hacerlo tal vez con ejemplos para que les quede un poquito más claro. En mi caso, yo tengo el canon del agua, que es un porcentaje de la tarifa de agua que se le da a SINAC, que es un 10% de todo el canon, que es bastante grande. Y SINAC la distribuye en todas sus áreas de conservación. En mi área de conservación, de esa bolsa grande, me dan un poquitico adicional para que yo pueda hacer algún proyecto. Entonces, por ejemplo, me dan 20 millones para 3 años hacer un proyecto de rehabilitación, ¿verdad? Pero son fondos totalmente públicos, ¿verdad? Entonces, al ser fondos públicos, ahí nos limita un poco porque el accionar no es igual a un fondo privado, que podemos intervenir en cualquier lado. Un fondo público tiene que ser se invierte en zonas públicas. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de rehabilitación en el área, en la zona de recargo acuífera de la zona protectora de Chayote. Entonces, la zona protectora, hay partes que son estatales, ahí puedo hacerlo, pero si es en un privado, no puedo, ¿verdad? Entonces, es puramente fondos públicos. ¿Cómo hacen las municipalidades? Si ellos tienen claro dentro de su plan de trabajo en qué quieren darle prioridad, ellos van a su superior y le dicen, bueno, tengo este proyecto. Hay uno muy bonito de rehabilitación en la municipalidad de Santana, en la quebrada, Coyote, creo que es Coyote, donde ellos han invertido fondos de la municipalidad para rehabilitar las áreas de protección, ¿verdad? Entonces son fondos municipales. Entonces uno plantea el proyecto a los jerarcas y los jerarcas nos dan pelota. Cuando ya sí se quiere hacer uno como comisión y no tenemos fondos, buscar algún fondo internacional. Eso es lo único que podemos hacer dentro de nuestra figura. Por ejemplo, yo les comenté el proyecto TEU, que es un proyecto que está en muchos cantones de la GAM y hace acciones increíbles también para poder rehabilitar las áreas de protección, mucha educación ambiental, ¿verdad? Pero son proyectos que van sobre los objetivos de Tárcoles, pero no pertenecen a la comisión, ¿verdad? No pertenecen. Pero propiamente nosotros es la única manera que podemos desarrollar los proyectos, venderle nuestra tarea a nuestros superiores y
y que ellos nos den pelota y nos den financiamiento. O bien ya en algún momento, si estamos más revolucionados, hacer una cartera de proyectos y poderlos buscar algún financiamiento exterior. Y lo otro son el presupuesto que uno tiene, ¿verdad? El viático de combustible y va a hacer las charlas ya enfocadas en Tárcoles, enfocados en esos temas a los actores claves que se seleccionen según el plan de trabajo. No sé si te quedó claro o te hice más enredo. Sí, me Y quedó la claro. comunidad, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Y la otra parte de la comunidad, bueno, como les comenté al inicio, la comunidad casi que está ausente, no la tenemos, ¿verdad? Porque por la figura que siempre hemos tenido, que es institucional, que creo que eso es una de las cosas que deberíamos de mejorar un poquito, de cómo atraemos a la comunidad, pero es que ha sido todo un tema, ha sido muy complicado, porque por las horas en que nos reunimos virtualmente, ¿verdad? Ha sido complicado, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento tal vez se puede manejar, como hay tantas figuras de gobernanza, están los correos biológicos donde ya participa gente, ¿verdad? Tal vez verlo dentro de la comisión todavía no hemos tenido como esa visión, cómo atraerlos y no solo atraerlos, que nos ayuden, ¿verdad? Porque si es, usted puede ver las actividades, yo no veo la comunidad todavía ahí, ¿verdad? La veo en algunas cosas, pero no en todas. Entonces habría que crear más bien en qué la comunidad nos podría ayudar para desarrollar algunos de los planes, de los ejes estratégicos, ¿verdad? Ahí sí sería bien importante. Muchas gracias, Isabela. Espero haberle contestado la pregunta. Sí, claro. Gracias a usted. Con gusto. Gracias, Isabela. Le pasamos la palabra a la compañera de Savant Studio. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Se puede escuchar? Perdón. Te escuchamos, sí. Te escuchamos. Ya. Sí, yo tenía, bueno, una consulta. Yo aún soy estudiante y recién aprendí lo que es un plan de trabajo. Entonces, cuando me hablas de un plan de gestión, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos documentos? Básicamente eso lo capté como duda, ¿no? Y tengo otra segunda pregunta, no sé si la puedo hacer tal vez ahorita o después, no sé cómo funciona. Escuché de las biobardas, esas eran mis dos dudas, ¿no? ¿Cuál es Biobardas, la yo pregunta creo. de una? Bueno, Biobardas es cualquier para cosa. usted. Conteste usted. Bueno, pero bueno, primero lo primero. Bueno, ¿qué es la diferencia en plan de trabajo y en plan de gestión? Bueno, la diferencia que yo le puedo decir de la experiencia que tuve en Tárcoles es que el plan de trabajo que teníamos no obedecía a un diagnóstico, no obedecía nada, era solo acciones que se estaban realizando dependiendo la iniciativa de las personas que estaban ahí. En su momento se hizo la propuesta de algunos ejes y se elaboró un plan de trabajo con actividades. El plan de gestión ya es pensado diferente, ¿verdad? Porque ya viene con un componente de diagnóstico, entonces el plan, las acciones que proponen responden a las necesidades reales de la cuenca y se puede hacer una gestión adecuada, ya es un manejo, una gestión que una va a ir de la mano de la otra, ¿verdad? El plan de trabajo tal vez son acciones como muy puntuales, más concretas, según mis capacidades, como si no puedo hacer esto y como Ministerio de Salud puedo hacer esto, ¿verdad? No con ninguna base diagnóstica para hacer acciones, ¿verdad? Pero ya el plan de gestión nos dice, hey, alerta, esto tienen que hacerlo porque el estudio generó esto, ¿verdad? Entonces, para mí, desde mi profesión, ¿verdad? Desde mi conocimiento, esa sería la diferencia. Muy claro. Muchísimas gracias. Muy Con claro. mucho gusto. Sí, y ya te respondo. Es más fácil controlarlo, digamos, con una imagen. Bueno, el tema de las. ¿Escuchan? Sí, sí, se escucha. Te Sí, escuchamos. sí, sí, es que como que me salió algo en la pantalla. Bueno, nosotros digamos, bueno, una rebarda, bueno, ahí lo anotó Fulvia como una biobarda, nosotros le llamamos río bardas con R. Perdón, corregirlo. Sí, pero a fin de cuentas, más allá del nombre, nosotros, bueno, de parte de Río Urbano venimos experimentando con el concepto quizás más de estructuras flotantes regenerativas, que eso van varias líneas. Una de ellas es las partas o barreras flotantes, que básicamente esas se utilizan para, bueno, o digamos, el enfoque principal tiene que ver con la
captura y, digamos, redireccionamiento de material flotante, digamos, que esté, digamos, en la superficie, que lo mande a una orilla y posteriormente se retira. Eso básicamente es el enfoque con tema de residuos sólidos, o sea, captura de residuos sólidos, pero también, digamos, pueden hacerse sistemas mixtos que inclusive, digamos, una barda que si bien tenga el enfoque de capturar residuos, puedan tener ciertos componentes o elementos que incluyan, no sé, espacios para que se desarrollen microorganismos benéficos y que eso también ayuda, perdón, a, en cierta manera, a descontaminar el agua. Entonces uno puede desarrollar un sistema que te recolecte residuos y que también está ayudando un poco a mejorar la calidad del agua química y biológicamente. Una de las barras que tenemos, no es nada más esta de residuos sólidos, está en Río Torres. Una de las barras que tenemos y tiene, digamos, es un sistema similar a este, pero tiene unos saquitos de biocarbón que tienen microorganismos benéficos, que básicamente está reteniendo residuos y también está liberando microorganismos en el agua. Entonces, uno puede hacer esa combinación. Esto es un sistema, digamos, ese concepto únicamente es como un modelo definitivo. Nosotros estamos explorando posibilidades, más que todo que pensando que sea de alta replicabilidad, también por el tema de materiales que pueden ser accesibles, económicos y de cierta manera de baja tecnología, bajo mantenimiento y una escala local para que pueda ser también manejado por grupos y comunidades. Entonces, por un lado, digamos, esto lo venimos desarrollando y viendo posibilidades. También manejamos otro tipo de estructuras flotantes, como islas flotantes, que, bueno, no hemos puesto un nombre bonito todavía, pero básicamente son como jardines flotantes que también ayudan o que estamos experimentando con jardines flotantes para ayudar a limpiar el agua, o sea, más bien a dar cierto tratamiento local al agua. Estamos experimentando con eso y bueno, con una que otra técnicas ahí. Sí, estamos experimentando e investigando. Esas son las reward. Sí. Muchas gracias. Una consultita. Yo podría encontrar, quizás, no sé, la fuente o algunas investigaciones sobre eso, o no sé si alguna universidad en específico. Discúlpeme, pero me parece que son de Costa Rica, no recuerdo. ¿Es correcto? De Costa Rica, sí. Ah, ya. Como yo estoy realizando mi tesis de bioremediación, pero yo soy de la Facultad de Arquitectura, trato de unir esas dos especialidades y me pide muy escrutinio del dato. No sé si se puede conseguir esa información. Sobre tema de bioremediación tal cual. Sí, del drenaje de ácido de rocas y sobre contaminación en ríos, la suciedad, el tema de volver a darle la vida a ríos Sí. contaminados por basura. Entonces, viendo ese proyecto que están realizando, yo podré encontrar esos estudios en alguna universidad o en alguna institución del país, bueno, de su país. Sé que digamos, quizás, por ejemplo, formalmente esto no, porque todavía no es como, no hay digamos un documento público donde se haya sistematizado ahorita la información, pero si nos ponemos, digamos, de referencia a lo que preguntas sobre el tema de la academia, o sea, en las universidades, eh, hay ciertos, digamos, investigación en la Universidad Nacional de Costa Rica que habían desarrollado, digamos, un proyecto de graduación, igual, eso fue creo que ingeniería ambiental, con el tema, ellos sí le llaman biobardas, pero básicamente ahí se está analizando como el tema de retención de microplásticos y otras cosas. Menciono eso porque también, digamos, las mismas universidades públicas tienen repositorios, ¿esos que se llaman? Donde están los documentos de investigación, entonces vos puedes buscar con la palabra, digamos, biobardas en los repositorios que tenga que ver con la la Universidad Nacional. Sé que el Tecnológico de Costa Rica está desarrollando como ciertos sistemas como de captura más motorizado, en un proyecto reciente de tesis, que eso sería como el TEC o el Instituto Tecnológico, y ahorita no sabría decirte en la UCR, que es otra universidad pública, pero sería posiblemente también, podrías tal vez buscar.
que ambos, digamos, bueno, creo que estas tres tienen sus repositorios, entonces podrías buscar, digamos, quizás con ciertas palabras claves, bioremediación, el tema de ríos y demás, en los repositorios, a ver qué te podría aparecer por ahí. eh, y bueno, esto más bien es información que estamos desarrollando, ¿verdad? Por parte nuestra como organización. Ujú. Sí, muchas gracias. Me ayudaron bastante. Muchas gracias. Ok, pues. Ok, seguimos. Vamos a ver, tenemos a Ligia, se me olvidó, Ligia se me olvidó, perdón, el apellido. Hola, Ligia, Espinosa. hola Ligia, con ¿Qué tal? varias preguntas. Uy, sí. Entonces, Ligia, adelante. Adelante, Ligia. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Primero quería agradecer la oportunidad que nos está dando Río Urbano de poder conocer a través de Fulvia, en representación de la Comisión del Tárcoles, lo que hace la comisión, que es una manera de integrar a la comunidad, ¿verdad? O sea, por lo menos de buscar una manera, un espacio para que podamos conectarnos de alguna forma en las actividades que hacen, por lo menos conocerlas a partir de ahí. Correcto. Y haciendo preguntas es que nos podemos aclarar más de tal vez cómo hacer funcionar esa partecita en el organigrama que nos enseñaste, que conecta a la comunidad con las subcomisiones, ¿verdad? Bueno, agradecida del espacio y tengo varias preguntas. Sí, estoy estudiando una maestría en gestión integral recurso hídrico y pues a pesar de que estudio este tema, estoy consciente que es un tema que está calificado como difícil de implementar en la práctica, porque es como bastante ideológico, conceptual, pero al final, pues en Costa Rica, los cantones, las provincias, las municipalidades trabajan muy separado de las cuencas o de las microcuencas. En general. Y en el caso de el organigrama que estoy viendo de la Comisión de Tárcoles, también me doy cuenta que pues están trabajando parte alta, media y baja, pero en el organigrama están comisiones y subcomisiones según, más o menos, según entendí, hojas cartográficas, ¿verdad? No tanto una zona, una unidad de gestión delimitada como una cuenca, una subcuenca y sus microcuencas. Están trabajando con hojas cartográficas y a pesar de que es una comisión de una cuenca como Tárcoles, a la hora de distribuir las responsabilidades de trabajo, más bien digamos, no la responsabilidad, sino las acciones que se proponen hacer, lo hacen siempre con un sistema anterior a este de la cuenca, un sistema que ha estado funcionando desde antes, pero que a pesar de que están trabajando como cuenca, no logran integrarse adecuadamente con este tema de la unidad de gestión mínima, ¿verdad? Entonces de ahí vienen mis preguntas, para ver cómo las resolvemos así en conjunto. La primera pregunta es, ¿cómo se podría integrar el trabajo de la comisión y o de sus subcomisiones al trabajo de los comités locales de los corredores biológicos interurbanos de las microcuencas del Tárcoles que ya están operando en la parte alta y viceversa? Y ahí, aclarando un poco la pregunta, porque puede ser muy amplia, general, ¿cómo usted visualiza una manera de trabajar en sinergia con estas entidades? Que también están oficializadas ante el SINAC, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo visualiza usted una manera de trabajar en coordinación, de manera, no sé si complementaria sería la palabra, entrelazada, de lo que ustedes están proponiendo conforme lo que ellos ya han avanzado o tienen? Porque el asunto es que puede que muchas de esas cosas que usted menciona en las actividades, ya ellas las han resuelto. Entonces, y o las están resolviendo. Y hay cosas que ustedes tal vez ya resolvieron, como mapeo de nacientes y de lo que sea, que estas se lo ponen como meta y están intentando hacerlo cuando tal vez ya hay algo importante avanzado desde la parte pública, ¿verdad? Desde lo que ustedes están haciendo. Entonces sería bonito que haya una manera de comunicación interna
que evite duplicación de esfuerzos. Ujú. Entonces, ¿cómo visualiza usted una manera de trabajar en sinergia? Y si ya lo están haciendo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se coordinan? Y si podría darnos un ejemplo de trabajo conjunto, en caso que sí haya un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Sí, no, perfecto. Buena pregunta. Siempre somos los mismos. Aunque usted no lo crea, muchos de los integrantes de Tárcoles son los mismos que trabajamos en corredores biológicos. Por ejemplo, los corredores biológicos interurbanos, pero la parte institucional, ¿verdad? Porque yo sé que los corredores van un poquito más allá y están las comunidades. Por ejemplo, en Río Torres, un actor, el compañero nacional de Fuerza de Luz, a cargo de don Sergio Fiori, no sé si lo conocen, está Claro. también Gaby, que la municipalidad, todos ellos son parte de la comisión. Entonces, los trabajos son, ellos son parte de la comisión. Entonces, muchas de las actividades que hacen los corredores biológicos es casi lo que más se reporta dentro de Tárcoles. O sea, ya nosotros son parte de nosotros. La única diferencia es que la unidad mínima es microcuenca, ¿verdad? Pero hay sitios donde no hay corredores biológicos interurbanos, ¿verdad? Entonces ahí se visualiza tal vez cómo hacen el trabajo ay, perdón, se me fue la palabra, cómo hacen los trabajos los interurbanos, ¿verdad? Siempre se ven las comisiones, ¿verdad? De hecho que es un tema que siempre se habla, corredores interurbanos está haciendo esto y esto, rehabilitación, reforestación, o sea, somos de los mismos. O sea, no hacemos cosas diferentes, no duplicamos. Ellos están dentro de nosotros y se reporta también la información que ellos hacen, ¿verdad? Okay. Entonces, no lo veo separado, ¿verdad? Son parte ya de la comisión de por sí, ¿verdad? Pero también recordar que también hay corredores naturales, ¿verdad? Como la parte de Grecia, que no hay interurbanos, que es natural y que también están dentro de la comisión. Eso es digamos, aunque se ve gráficamente que está muy separado, ¿verdad? Que aquí, Occidente, aquí, ¿verdad? Río Grande, es porque nosotros no podemos, digamos, las municipalidades les cuesta mucho trabajar por cuenca, porque ni siquiera están, los cantones de Costa Rica ni siquiera están limitados por microcuencas, es administrativo, es por calles, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un tema que se ha debatido mucho a nivel de la comisión, pero no hemos logrado, así, no le puedo dar la respuesta aquí porque tengo más de 10 años en eso y no he logrado, ¿verdad? Porque ya es un tema de estructura, o sea, nosotros como SINAC, y como SINAC, como municipalidades, como gobiernos locales, y nos cuesta, tendríamos que cambiar hasta las políticas del país para poder trabajar a nivel de microcuencas, que doña Ligia, es así como se tiene que trabajar, y más que nosotros somos de recurso hídrico, o sea, no, ¿verdad? Pero a la hora de hacer una planificación, ¿verdad? Ya cuando estamos, ya saliéndome tal vez de los corredores biológicos, en el tema que usted tocó, cuando se hace la planificación, los coordinadores de las subcomisiones hablan a nivel de microcuenca y que sea un río que pase por todos los cantones y que vamos haciendo, dependiendo de lo que tengamos arriba, ¿verdad? Las condiciones lógicas, las acciones, para que se pueda hacer con la lógica de cuencas, acciones en la parte alta, media y baja, ¿verdad? Pero sí es difícil, o sea, yo sé que le comparto y le entiendo su preocupación, pero ya en la práctica cuesta un montón, porque es demasiada gente trabajando y queriendo hacer de todo, pero lo que hemos planteado es, corredores biológicos están dentro de los componentes, ¿sí? Esa parte, entonces no es duplicidad, es parte de Tárcoles, ¿verdad? Pero obviamente es otro ente, los corredores tienen un objetivo específico, Tárcoles es más cuenca hidrográfica, ¿verdad? Ya corredores biológicos interurbanos son más que todo el tema de microcuencas y áreas de protección, ¿verdad? Entonces, son parte de nosotros y la lógica que tenemos el discurso es, coordinadores, enfoquémonos en microcuencas y que todos trabajemos en un río que pase por todo la subcomisión para poder hacer acciones dependiendo la problemática que se presente, porque no es lo mismo la parte alta que la parte media y la parte baja, ¿verdad? Entonces, así es como hemos tratado de integrar el trabajo, ¿verdad? Sí, tengo una consultita respecto a eso, de que ya están integrando a los corredores biológicos y en el caso del organigrama, ¿en dónde se vería esa integración? ¿En qué parte ellos estarían? ¿En las comisiones? No están como tal. No están. O sea, no dice corredores biológicos, porque corredores biológicos es otra figura de gobernanza, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros como Tárcoles no los tenemos, corredores biológicos no, pero sí las personas que están ahí son parte de la comisión y si usted ve las acciones más a detalle son muy parecidas a las acciones que hacen los corredores, por ejemplo, educación ambiental, rehabilitación, bioremediación,
todo eso lo hacen los corredores biológicos en áreas de protección. Y muchas personas, pero estoy hablando a nivel institucional, las comunidades no, ¿verdad? A nivel institucional son las mismas personas. Digamos, nosotros INACDE lideramos el proceso, somos parte del proceso, perdón, no lo lideramos, somos parte del proceso. Pero no se ve como te diga, el corredor biológico hizo solo esto, no, se ve como una figura de subcomisión. O sea, no está, ¿verdad? No dice, porque es que no somos corredores biológicos, somos comisión. Ya por sí el corredor biológico ya está haciendo acciones que se reportan ahí, ¿verdad? Y yo pienso que la comisión, la cuenca es un poquito más allá de lo que hace tal vez el corredor biológico, que son acciones demasiado palpables y son muy impactantes, porque se ve mucho la gestión que hace un corredor biológico y, bueno, tienen mucho tiempo de estar ahí funcionando. Bueno, Tárcoles tiene más, Tárcoles tiene más tiempo. Sí, es que yo veo que en el 2014 se crea la Comisión del Tárcoles, pero entendí que apenas 11 años después, el año pasado, se aprueba un reglamento, ¿verdad? No es que se apruebe, pero que se publique ya como oficialmente que tiene un reglamento. Sí, eso vino paralelo, como yo les comentaba, ¿verdad? Se hizo paralelo el decreto y el reglamento, porque el decreto nos dijo hagan reglamento, pero no se había publicado. Bueno, ¿y eso marcó alguna diferencia en que esté publicado o no publicado? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Perdón. La diferencia tal vez puede ser que la gente sienta que ya tiene más legalidad, porque eso era un tema que decían, pero la comisión no tiene el decreto publicado, como somos entes públicos, todo tiene que estar bien normado. Entonces siempre había como ese interrogante, pero las mismas personas participaban, se hacían acciones desde siempre, ¿verdad? No. Ahora es que es más legal y tal vez uno puede jalar más lo que digo yo, la presidencia puede jalar un poco más al trabajo, a reportar, porque ahí se reportes cada tanto, ¿verdad? Pero igual la gente seguía haciendo su gestión. Tal vez, ¿verdad? Para resaltar ahí, es que como perdón que sea tan repetitiva, ¿verdad? Pero es que la comisión es muy institucional, ¿verdad? Pues al ser tan institucional, la gente lo que hace es, dentro de sus posibilidades con plan de trabajo, ¿verdad? Con este plan de trabajo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y se lo propongo a mi jefatura para poder realizarlas, ¿verdad? Porque no hay, como te digo, no hay fondos, no hay nada. Entonces la idea es que por medio de la coordinación se puedan visualizar esas acciones que son importantes, que ya hace la municipalidad, ¿verdad? Y que se vean reflejadas dentro de un conglomerado de acciones que hace ya como comisión, ¿verdad? Es que esa ha sido como la estrategia que hemos tenido, la única estrategia que hemos tenido para poder trabajar. No tenemos otra opción. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, vamos a volvemos porque hay otra pregunta y después yo sigo con otra después que ya había puesto ahí, pero tiene otra persona. Muchísimas gracias. No, con gusto. Adelante. Sí, ya José Alvarado. Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Claro que sí. Buenas noches, mi nombre es José Alvarado, yo soy estudiante de la UNA y yo tengo dos preguntas. La primera es si la comisión tiene alguna línea de trabajo con asadas, un poquito más enfocadas tal vez como en sensibilización o fomento de prácticas ambientales, comentando sobre ustedes como institución y al final de que es un trabajo conjunto. Sí, claro. Quizá la pregunta la enfoco más al trabajo comunitario, más que a la recopilación de datos por parte de la Dirección de Aguas, porque muchas veces los acueductos comunales no conocen del tema de cuencas y no conocen como de este aspecto. Y muchas veces quedan como una figura de trabajamos localmente, pero le damos la información como a los entes que jerárquicamente están administrándolos o que los están revisando, por ejemplo, allá o más arriba Dirección de Aguas. Entonces, esa era una pregunta que está como para valorar la parte del manejo del recurso hídrico a nivel más local. No tanto al nivel de cuencas, pero sí como a la parte más local. Y la otra pregunta que tengo es, ¿de qué forma tienen el abordaje para la rehabilitación y recuperación de las áreas de protección, especialmente la parte de los manantiales o de las nacientes y la parte de los cauces, porque es un tema que desde el ordenamiento territorial, como lo mencioné, es muy complejo, pero también es un tema que desde el punto de vista de los planes de ordenamiento territorial es difícil de tratar porque históricamente en toda la cuenca del Tárcoles hay invasión del área de protección
y muchas veces esa invasión es histórica mucho antes de que existiera la ley o mucho antes de que existieran los decretos y las líneas de acción. Y bueno, desde la parte social, en la parte de geografía es importante abarcar eso porque muchas veces, aunque no se pueda alegar el desconocimiento de la ley, puede ser que generacionalmente una propiedad haya estado dentro del área de protección sin siquiera saberlo, o por ejemplo puede ser que ya una naciente esté captada y haya pasado de no ser captada a ser captada, y eso incrementa el área de protección si fuese utilizada para un acueducto comunal. Entonces me interesaría mucho poder conocer sobre ese enfoque de abordaje. Yo sé que es un tema que es de dirección de agua, de la parte más de regulación, pero también involucra a las municipalidades. Sin embargo, como está dentro del plan de gestión que ustedes tienen, sí me interesaría mucho conocer eso. Muchas gracias. Con gusto. Si te entendí bien, bueno, la parte de la línea de trabajo con asadas, si eso es verdad, si te entendí bien, tal vez una de los actores que no hemos nosotros contemplado dentro de la comisión ha sido la figura de las asadas, ¿verdad? No la tenemos. De hecho, que eso siempre lo hemos hablado a nivel de comisión, que cómo hacemos para trabajar con las asadas. Entonces, lo que se ha definido, ¿verdad? Dentro de nuestro alcance, porque tampoco somos la solución de todo, ¿verdad? Pero de nuestro alcance, ¿verdad? Es integrar como actores clave, ¿verdad? Cualquier, digamos, en mi caso, yo te puedo hablar desde mi experiencia, con asadas trabajo siempre, ¿verdad? Trabajamos, por ejemplo, en cualquier solicitud que ellos nos hagan. Por ejemplo, es que es demasiado, son demasiados actores, ¿verdad? Entonces, con las asadas hemos trabajado los temas de educación ambiental, por ejemplo, es un actor clave, donde ellos sí nos solicitan mucho a nivel, no de comisión, tal vez de institución, y uno lo refleja hacia cárceles, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de rehabilitación de las áreas de protección, que son en propiedad de ellos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho trabajos y vamos a implementar un trabajo, el más reciente que te puedo contar, con las AES Amparaditos, ¿verdad? Para hacerles un estudio en el tema de áreas de protección, un estudio de cobertura, uso cobertura, qué podemos rehabilitar, con qué especies podemos rehabilitar, de la parte de ingeniería forestal, la parte del componente de capacitación, nos llamaron para hacer una capacitación de estos macroinvertebrados. Entonces llevamos con la UCR y SINAC, fuimos y hicimos toda la capacitación con ellos, ¿verdad? Les enseñamos qué usar, cómo pueden identificar los animales, ¿verdad? Tal vez si ellos no son un componente que está activo dentro de la comisión, porque no están ni siquiera dentro de los actores, porque ellos ni siquiera deberían de estar, porque ellos ni siquiera contaminan, ¿verdad? Lo que hacemos es un trabajo más personalizado dependiendo de las necesidades que ellos tengan, ¿verdad? Y los alcances que tengamos nosotros como institución. No sé si por ahí iba dirigida la consulta o ya iba más allá. Si ya era un tema, como yo soy de SINAC, de Dirección de Agua, sí no te podría como dar como mucho detalle. A nivel de infraestructura, si ya es más allá, ahí sí son temas que no podría contestarte, pero desde mi conocimiento y experiencia, lo que hacemos es tenerlos como actores claves, trabajamos según las necesidades que ellos tengan, ¿verdad? De conocimiento de nosotros, y hasta las seleccionamos, ¿verdad? Como SINAC, para poder hacer un tema de rehabilitación y demás concorde al presupuesto que tenemos. No sé si por ahí la de las asadas está bien o era por otro enfoque que ocupaba la respuesta. Con la respuesta estoy bien, sí, por ahí va el enfoque. Ok, gracias. Y por el tema de rehabilitación en áreas de protección, ¿verdad? Porque en realidad la rehabilitación es en cualquier parte de la cuenca, porque es un manejo de una cuenca, pero al ser un tema de descontaminación y recuperación, obviamente las áreas de protección tienen que ser prioridad, pero también están las zonas de recarga acuífera, ¿verdad? Que son sitios sumamente importantes que no podemos dejar de lado, que se necesitan intervenir como instituciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hemos hecho? Ha sido todo un reto, ¿verdad? Hay que, cuando estamos en planificación de acciones, hacemos una selección, digamos, le contaba ahora a doña Ligia, hacemos una selección del río que vamos a tratar y hay que hacerle un estudio del estado actual de esa área de protección de la microcuenca que seleccionamos. Además, el área mínima es la microcuenca, pero hay veces que trabajamos hasta un sector de un río, ¿verdad? Porque trabajar en áreas de protección es sumamente complicado, más en AGAM, que todo está invadido, casi todo. Entonces, se hace una priorización, ¿verdad? ¿Dónde podemos trabajar y dónde no? Donde la tenencia de la tierra es estatal, se nos hace más fácil trabajar, que es la minoría, ¿verdad? Entonces, trabajamos ahí libremente, pero cuando ya estamos en presencia de infraestructuras,
es donde ya tenemos los problemas, ¿verdad? Porque hay que trabajar ya con otras figuras hasta legales, donde hay que poner denuncia, ¿verdad? Y demás acciones legales para poder desalojar a la persona que está ahí, porque no solamente es el asentamiento informal, también hay casas que se comprueba que está dentro del área de protección, por eso está SINAC como actor, ¿verdad? También dentro de la figura, y la municipalidad que tienen esa potestad, se hace el estudio correspondiente, y si se da cuenta que la infraestructura no está bien, se hace todo el proceso legal, y hay que esperar que el juez diga qué tenemos que hacer, ¿verdad? Desea demoler, y después viene la parte de rehabilitación. Hay ejemplos que se han hecho alrededor de toda la cuenca. Por ejemplo, tal vez para decirle uno que me acuerde más reciente, unos compañeros en Grecia tenían un área dentro de trabajo y cayó que había unas construcciones dentro de un área de protección, se hizo todo el proceso legal, porque es que hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar la atribución de quitarles la propiedad ni nada, porque el juez nos tiene que decir, ¿verdad? Hasta que el juez diga, entonces ya se hacen las coordinaciones, se demuele y se hacen procesos de rehabilitación. Y es muy lento, cuesta mucho, pero sí hay ejemplos y ha funcionado, ¿verdad? Pero siempre que estamos planificando, pensamos hacerlo en lugares de que no haya tanto conflicto, porque hay muchos lugares que están desprovistos de vegetación que son municipales o que no hay conflicto, con la comunidad se puede trabajar, ¿verdad? Pero los que son ya invadidos tal vez se han dejado un poquito más lento, no se han dejado de lado, pero se hacen procesos más lentos porque el juez puede durar años, puede durar años, ¿verdad? Entonces es una problemática que no se soluciona a corto plazo. Entonces, hay que ir poco a poco, ¿verdad? Según las posibilidades que tengamos. Entonces sería como quitar todas las casas, pero ¿y la gente? ¿Qué hacemos con la gente también, verdad? La gente tiene que también vivir en algún lugar, ¿verdad? Es un tema social muy fuerte, muy delicado, pero eso es de las pocas experiencias que te puedo comentar. Cuando se detecta algún problema y se puede hacer algo después de una investigación, ¿verdad? Si está antes de la legislación, la municipalidad hace el estudio catastral y demás, se hacen acciones correspondientes hasta que se pueda demoler y rehabilitar. Pero por el momento no nos estamos metiendo mucho como tárcoles en ese sitio, en esos problemas tan grandes, porque tenemos un montón más que creo que podemos solucionar más rápido. Entonces eso sí, pero sí está ahí en la mesa y han pasado situaciones que hemos tenido que resolver. Pero por ahí más o menos, no sé si te contesté bien o ocupas más, un poquito más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, José, para servir. Fulvio, voy a aprovechar y hacer una consulta yo. Claro. Si es que, digamos, de lo que has dicho, digamos, en general, porque se habla, digamos, del tema de, ok, más bien mi pregunta gira, porque, digamos, quizás más el trabajo de la comisión va orientado a atender el voto. Ajá, Entonces, sí, exacto. y Rehabilitar con y el tema, descontaminar. pero digamos, pero dentro de, o sea, por eso es que, bueno, retomando esas palabras, rehabilitar y descontaminar, quedó al tema del voto, pero no sé si, porque digamos, tal vez porque el tema, o sea, el nombre de la Comisión de Gestión Integral, Ajá. entonces dentro de este nombre quizás se quedan por fuera otras cosas, porque por ahí, como ya has dicho, se queda fuera el MAC, se queda fuera las asadas, entonces en el tema de gestión integral se incluyen otras cosas más allá de rehabilitación y descontaminación, que tiene Sí, que ver claro. con Ujú, gestión más correcto. amplia. Sí, sí. Entonces, no sé si es un comentario o pregunta, o si quieres ampliar eso que comenté, pero digamos, Sí, bueno, por eso te digo, nosotros el plan de gestión lo analizamos y vimos como, por eso nos ponemos plazos para cumplir ciertas actividades. Dentro de algunas acciones, tal vez se pueda visualizar cosas más integrales, pero ahorita lo que podemos resolver a la inmediatez son estas acciones que se están proponiendo y les comenté ahorita, ¿verdad? Digamos, ustedes tienen que, digamos, hay que entender que Tárcoles es todo un tema, ¿verdad? Esto es imposible llegar a rehabilitar y descontaminar Tárcoles, la verdad, es casi que imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la comisión? Tratar que las organizaciones nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Para los recursos que tenemos, poderlos enfocar
hacia las actividades que nos ayuden a cumplir con el voto. Eso es como la opción que vimos más viable, ¿verdad? En algún momento tenemos que ver cómo hacemos para integrar otros actores y demás y hacer gestión, pero me asustaría hacer gestión con Asada si yo no puedo resolverles a ellos cosas. Digamos, yo no puedo ir a comprarles tierra, yo no puedo ir, ¿verdad? Entonces, el problema ha sido eso, Alonso, y te entiendo, porque yo también cuando hablo de esto es como, ay, no, qué vergüenza. Pero la verdad, digamos, como instituciones estamos trabajando con nuestros recursos, ¿verdad? No nos podemos salir de nuestras competencias y tratar de resolver el voto garavito. Diferente es una organización aparte, con especialistas aparte, ¿verdad? Que sean enfocados a esa gestión integral de recursos, que no tienen que cumplir con sus labores como institución. Yo me tengo que poner aquí SINAC cuando estoy en Tárcoles. Yo SINAC puedo rehabilitar áreas de protección, yo SINAC puedo hacer educación ambiental, yo SINAC, ¿verdad? Yo municipalidad puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y ver cómo a través de eso que pueden hacer, porque no nos podemos salir de lo que nos corresponde como institución, logramos reunirlo en las acciones y lograr resultados positivos. Eso es tal vez el tema de Tárcoles, que es muy institucional, por eso yo se los paso repitiendo siempre, ¿verdad? Porque yo desearía hacer una gestión como en Concure, por ejemplo, que yo hacer proyectos donde sea, con quien sea, ¿verdad? Con gente de productores y hacen proyectos chivísimas y demás, pero ellos tienen autonomía diferente a nosotros que somos más institucionalizados, ¿verdad? Entonces tal vez sea por eso que no hemos logrado, ¿verdad? Tal vez una gestión integral a como se debería, porque nos tenemos que acoplar a lo que podemos dentro de nuestras competencias con los recursos que tenemos, ¿verdad? Y si ves las actividades, son un montón de actividades, son muchas actividades que igual las hacemos cotidianamente, pero no solamente hacerlo, sino que nos generen una toma de decisión. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, pues. Bien o mal, pero eso es lo que nos corresponde, lo que podemos hacer desde este trinchera. Así es. Bueno, le Qué paso la triste. palabra a, creo que digamos, bueno, quedan, por lo menos tengo 2 personas porque, bueno, y creo que había pedido otra vez el espacio antes de, ella se dio la palabra esperando otra pregunta, entiendo. Pero le paso primero la palabra a Alicia y luego Alicia Fonseca y luego de Alicia iría Ligia otra vez, pero le paso la palabra a Ligia. Alicia, perdón. Alicia Fonseca. Muchas gracias, Alonso. Saludos, Fulvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Gusto Bien, por saludarte. dicha. Igualmente, un gusto saludarla. Muchas gracias por la información, Fulvia. Y bueno, pues usted sabe que represento desde la parte de la universidad. Me interesa mucho ahorita porque estamos trabajando un proyecto que he hecho, tengo que pedir una reunión con respecto a la cuenca de Tárcoles. Entonces quería conocer un poco de este proceso de plan de gestión. Desde este plan de gestión se han seleccionado, vi que hay en indicadores en algunos de los componentes y planes, pero son como más esos indicadores de seguimiento del plan, pero no sé si se han seleccionado, definido algunos indicadores de sostenibilidad para el plan o si hay consenso entre o sea, tomando en cuenta que son tantos actores. Es complejísimo, sí, como usted lo dijo ahora, en lo que yo he ido viendo el mapeo que he estado haciendo, son, bueno, un montonazo de actores, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta las asadas, aunque no estén involucradas en sí, son más de 500 dentro de la cuenca, ¿verdad? Entonces, no sé si existe algún mecanismo en donde se hayan definido indicadores de sostenibilidad o más bien qué necesidades específicas podrían ustedes requerir para mejorar evaluación o seguimiento, tomando en cuenta como indicador de sostenibilidad del plan de gestión o cómo desde la universidad podríamos involucrarnos para colaborarles con ese proceso, porque el proyecto que tenemos en este momento va muy enfocado en eso, entonces si podríamos colaborar desde ese punto de vista. Con respecto a indicadores de sostenibilidad y lo que decía también ahora Alonso, es muy relacionado con lo que preguntó el compañero anterior. Esta es otra pregunta: ¿cómo, si un actor está realizando algún proceso que ayude a la gestión de la cuenca, pero que no está incorporado como formalmente como un actor dentro de la coordinación que ustedes tienen o las subcomisiones, qué trámite o qué mecanismo debe de hacer para vincularse eventualmente y que quede visualizado
en esta articulación que ustedes ya tienen. Ujú. Bueno, más fácil la primera, la segunda. La primera no quiero responder. La segunda es, bueno, cuando hay actores involucrados que gustarían trabajar con nosotros, la comisión hace una invitación. Entonces hace un nombramiento por 4 años. Entonces, en este caso, si alguno de las personas de aquí están interesadas, obviamente me pueden contactar. Y desde el punto de vista, ¿verdad? Lo que se quiere es que sí hagan, obviamente, yo sé que ustedes lo hacen, gestión dentro de la cuenca, no solo estar por estar, sino que se hace un tipo de gestión. Entonces, se manda como una información de, bueno, nosotros somos tal, nuestro interés de la cuenca para participar es por esto y esto. Entonces les hace una invitación, un oficio, y se les nombra dependiendo en cuál área geográfica van a trabajar, en su comisión correspondiente, y se les da un nombramiento como de 4 años, son los nombramientos de 4 años, y si gustan más tiempo se pueden quedar, siempre es ganancia. Pero así sería el proceso. Y estos indicadores de sostenibilidad, en realidad yo creo que no estamos a ese nivel todavía. Todavía no estamos a este nivel, apenas estamos con métricas, mucho de cuantitativos, métricas para poder hacer priorización, intervención, dónde vamos a trabajar, pero no a nivel de eso. A lo que entiendo indicadores de sostenibilidad, sí, ¿me puedes explicar un poco más de lo que yo entiendo? No estamos en ese nivel, porque creo que es algo más diferente, es como con datos para tomar decisiones, me parece, ¿verdad? Todavía no estamos en ese nivel, porque y sería muy interesante llegar en algún momento, pero no, todavía no. Claro, entonces la voy a contactar, Fulvia, Sí, porque, claro. porque creo que podemos colaborar ahí para ir Me generando. encantaría. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas Me gracias. puse contenta. Yo también, luego le cuento bien ya. Está bien, ahí hablamos. Tiene mi número. Ok. Y bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Alicia si tenía otra pregunta. Hola, sí. Bueno, ¿qué tal? Em, es que está súper interesante la plática y me vienen algunas dudas, pero voy a empezar por las preguntas que tengo ahí ya escritas. Cuando estábamos hablando de las actividades que van en funciones de los ejes estratégicos y del plan de gestión, em, estas actividades están en los POAs de las instituciones públicas o las municipalidades que están dentro. Sí. ¿Han logrado incluirlas en los POAs de las MUNIs, por ejemplo, o en los POAs de las universidades públicas que están en la comisión? Entiendo que como son todas instituciones públicas, son solo universidades públicas, ¿verdad? Oficialmente, todavía no se integran privadas. Pero sí, no sé si se entiende la pregunta. Sí, por supuesto. Ajá. Esas actividades, bueno, cuando se desarrollan como se desarrollan con las municipalidades, algunas de ellas sí están dentro del POA, no todas, pero algunas sí, porque hemos tenido, por ejemplo, la experiencia es que ya, digamos, depende de la gestión que hace el representante, ¿verdad? Porque eso tiene que ser, nosotros no somos una imposición, nosotros somos un ente coordinador, todos estamos al mismo nivel. Entonces, si, por ejemplo, en Curridabat, el gestor ambiental incluyó ya las actividades en el POA, entonces eso le da sostenibilidad a las acciones, le dan presupuesto, le dan tiempo, le dan todo. Otras municipalidades no están en ese nivel, digamos, no lo han logrado meter dentro del POA, ¿verdad? Ajá. Pero por eso te digo, como esto no es una imposición, no tenemos jerarquía ni poder de mando, no podemos obligar a hacerlo, que estén dentro de esos instrumentos de planificación, ¿ya? Pero sí hay municipalidades que lo han hecho. Por ejemplo, los indicadores del Ministerio de Salud sí están dentro del plan de trabajo de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos el indicador de rehabilitación ya metido dentro de nuestro plan de trabajo. Tenemos también la Política Nacional de Áreas de Protección, entonces y están dentro del trabajo. O sea, las actividades las tenemos que hacer por obligación, ¿verdad? También, no solo para rehabilitar y descontaminar tárcoles, sino son parte de nuestra gestión del territorio, ¿verdad? Pero sí. Es que yo entiendo, perdón, que al tener que crearse la Comisión del Tárcoles como consecuencia de que alguna la sala cuarta, yo que sea,
hace el voto Garavito en favor de la protesta que hizo Garavito en la parte baja de la cuenca del Tárcoles por contaminación de las partes de más arriba, ¿verdad? De las municipalidades y de las instituciones, era para que el gobierno haga algo, digamos. Entonces, esa sala constitucional, ese voto Garavito, obliga a que gubernamentalmente las instituciones tomen acción, o sea, las instituciones públicas, ¿verdad? Correcto. Entonces, con ese contexto, ¿a quién le tienen que rendir cuentas? A la misma sala se le da cuentas. ¿A quién? A la sala. No, a la sala. No, se mandan informes a la sala. Ah, ok. Y está la entonces, Defensoría de los Habitantes como fiscalizador del proceso. ajá, Pero ellos lo que y buscan es el informe, pero nunca nos han, como que no nos dan réplica nunca. Digamos, no sabemos para su enfoque si ya estamos, bueno, igual esto va a ser a largo plazo, pero sí, nunca nos dan una réplica. pero si le tienen que dar información a la sala cuarta, ellos no los juzgan por su reglamento interno ya publicado y no los juzgan por las actividades que se propusieron en el plan estratégico. ¿Cómo hacen para que no les... Si se pusieron actividades algo ambiciosas, digamos, que nunca se lograron ejecutar porque no se incluyeron en los POAs, pero que están ahí, la sala cuarta en algún momento puede decirles alguna cosa? Me imagino, pero nunca nos han dicho nada en todo este Ah, tiempo, nada. Yo no sé ok. cómo, no sé cuál es el procedimiento más ahí, ¿verdad? Pero nunca nos han dicho nada. Cuando han tratado de reactivar el voto, siempre nos consultan y como siempre estamos informando del trabajo, entonces no han procedido, digamos. Sí. Entiendo. Y en el caso de la Concure, como para entender nada más, que ellos sí pueden acceder a financiamiento, digamos, del canon de agua un poco más libre que ustedes, porque ustedes es a través del SINAC. Lo poquito que le dan al SINAC, usted viene y lo usa para actividades de la comisión. Pero en el caso de la Concure, le entendía a usted que ellos sí tienen como Un porcentaje del canon, sí. un porcentaje directamente para trabajar y también tal vez tienen otro tipo de figura de gobernanza o sistema de gobernanza en donde le entiendo a usted que tienen proyectos con otras organizaciones comunitarias o privadas, ¿verdad? Que les gustaría a ustedes en algún momento tener. Entonces, ¿cómo aprender de estos sistemas de gobernanza para de alguna manera reformar ese organigrama y que pueda trabajar más la parte privada, no solamente la pública? Porque capaz que los pegones que están teniendo es porque solamente está la pública. Entonces, si ya no funciona esa figura de gobernanza, ¿cómo hacer? No es que no funcione, sí funciona. ¿verdad? Sí funciona. Bueno, sí funciona, pero tiene pegones. Se hace mucho trabajo. Se fluye mejor, digo, sí funciona, se obviamente. hace mucho trabajo. El tema pero... es el tema es ambicioso. O sea, yo no es que no diga que no funcione, sí funciona, se generan muchas cosas y se ha hecho mucho, pero es un tema muy ambicioso. Es un tema, o sea, descontaminar Tárcoles, estamos hablando de una cuenca bastante fuerte para el país y de Centroamérica, ¿verdad? Pero Concure, la diferencia con Concure es que son otra gente, no es gente del gobierno. Y ellos tienen al canon porque está en el decreto, está dentro del decreto. De hecho, dentro de los productos que nos dio esta consultoría con el CATI, nos generaron como una estructura paralela para poder acceder a fondos y demás, pero tenemos que meternos con política, o sea, sale de nuestro alcance, ¿verdad? A cambiar toda la estructura para que sea casi que privatizado y tener plata y empezar a hacer acciones como Concure, que ellos funcionan a su manera. Nosotros funcionamos diferente, tenemos otro modelo de gobernanza, así somos, ¿verdad? Pero no les gustaría en algún momento lograr algo así. Tendría que verse como una figura aparte, ¿verdad? Yo no me veo trabajando solo para Tárcoles en el plan de acción, porque yo soy SINAC y tengo otras funciones más. Entiendo. Pero si se quiere hacer eso, ya sería una directriz país que saquen a la comisión Tárcoles, que le den personas, profesionales diferentes a las instituciones, porque nosotros, digamos, tenemos que hacer acciones de más para Tárcoles, ¿verdad? Aparte de lo que hacemos, entonces, si quieren sacarlo dentro de este modelo institucional, tiene que ser otra estructura totalmente diferente. Que no sea institucional, que sea como una Concure. De una Concure que tenga financiamiento del canon del agua, una propuesta país, ¿verdad? De hecho, que sería una modificación hasta el decreto del canon. Les den un porcentaje y se pueden desarrollar actividades sin ver la institucionalidad. Eso sería otro tema, ¿verdad? Pero ya sería destruir Tárcoles y construir algo diferente, ¿verdad? Sí, porque como estamos, es la única manera en que podemos trabajar. Entiendo. Así como estamos. Sí, claro.
Sí. Muchísimas gracias. No, con A- todo a- gusto. ahora entiendo muchas Ese, cosas. es un tema institucional, que no puede, ya por competencia no podemos salirnos de nuestras competencias. Y todo, aquí este país está sumamente normado todo, ¿verdad? Pero como te digo, más adelante, tal vez en una ocasión se pueden ver resultados, que yo no les traje resultados, pero les puedo mostrar resultados y se impresionan de la cantidad de cosas que se hacen, un montón de cosas que se hacen y es muy bonito. Ujú. Quizás nada más ahí hacer la salvedad tal vez dentro del, como complemento también la figura de los corredores, ¿verdad? De urbanos. Sí, Porque de una otra manera, como también está la parte privada y la parte privada quizás tiene más posibilidad de gestionar cosas que desde la parte pública no se pueden, como eh, captar recursos, mover recursos correcto. y lanzarse más al agua, ¿verdad? Con ciertas cosas. Claro, Eh, claro. Pero ves Ahí que el más pegón. bien, Ujú. sí, no, me surgía más bien la duda de, porque digamos, están los comités trabajando, yo sé que está la misma gente, pero entonces reportan las instituciones que forman parte del, Correcto. Mm. mm, pero lo reportan como CBIs o como instituciones, porque digamos, no es como el aporte de los CBIs y es como aporte de las instituciones, cómo funciona. Yo siento que lo reportan como instituciones porque se ve como, digamos, dentro de la subcomisión Aura está Torres, ¿verdad? Y María Aguilar, yo creo. Sí. Ujú. Entonces, si hacen campañas de rehabilitación, o sea, la actividad de rehabilitación o de capacitación, entonces lo reportan en el indicador de rehabilitación y capacitación, ¿verdad? Se puede hacer, hay fotografías, ¿verdad? Entonces ahí no se ve como que no se invisibiliza el tema de los corredores. De hecho, que cuando usted ve los reportes se ve que se habla mucho de la gestión del corredor biológico, ¿verdad? O sea, no sé, es parte, tal cual es parte de los corredores, es, digamos, Magali es parte de nosotros, o sea, no es individualizado, se ve como un conglomerado de acciones. Es un conglomerado de acciones, ¿verdad? Es una figura que aporta al trabajo de Tárcoles, pero no se quedan nada más las acciones que se hacen en corredores, se ve un poquito más allá, ¿sí? La parte de riesgo, la parte de, de riesgo de gestión de residuos, por ejemplo, ¿verdad? Es un poquito más allá. Tal vez no conozco a fondo lo que, ajá. Pero digamos en esa línea, entonces, por lo menos, si son las municipalidades, el punto de referencia que se mide es que, digamos, Ajá. que te reporta la MUNI San José, vos lo que estás es midiendo lo que está haciendo el cantón de San José. Pero me quedó más bien como la curiosidad de, porque si hubiera la posibilidad de que los CBIs reportaran, Reporte. Ujú. tendrías, digamos, por lo menos lo que decía Ligia sobre por lo menos una unidad de referencia que por lo general podría ser una microcuenca. Sí. Saber, digamos, o sea, como tener el dato en base a una microcuenca, porque no sé, Ujú. o sea, como un aporte, no sé, no sé si es un enredo ahí, pero digamos como que tendrías No, yo te una otra entiendo. unidad. Yo te entiendo. Ujú. Yo te entiendo, tal Pero vez bueno, mucha nada más. información se queda de lado, ¿verdad? Sí, yo te entiendo tu punto. Voy a hacer un check de la gente que está integrando para ver si, y hacer ese análisis en una reunión para ver si se está contemplando esa información, porque es información que tiene que estar ahí también. No me he dado la tarea de hacerlo, la verdad, sí se lo Sí, confieso, pero sí, ahorita sí siento porque, como por esa ejemplo, necesidad. Ujú. te lo digo porque, por lo menos en el Torres sí nos piden como reportar como logros de la ONG en el año, digamos. Ujú. Y eso se hace en el CDI, pero nosotros, digamos que ahorita nos está reportando ahora, por ejemplo. Entonces, tal vez hay cosas que la empresa privada podría reportar o que los ONGs podrían reportar que se está quedando por fuera, aunque están haciendo desde los CDIs porque no lo están reportando las instituciones, sino otros en otro Sí, contexto. como dice Ligia, que sean parte, o sea, hay muchos que son parte de la Ujú, figura, la parte institucional, pero tal vez esas ONGs que hacen acciones no están ahí y tal vez se deja de ujú, percibir ese dato. Sí tienen toda la razón ahí, pero, ¿verdad? No solamente generar el dato, sino tienen que trabajar con nosotros un plan de trabajo, porque el dato no ujú, en sí solo, ¿verdad? No, tiene que ujú. responder al plan de trabajo coordinado, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que es el meollo, cómo hacer para hacer solo un plan de trabajo que se refleje todas esas acciones, ¿verdad? Como todos trabajamos para el mismo fin, ¿verdad?
que Sí, eso es una discusión que está ahí, no creas, es una, que dice, no, pero los corredores ya trabajan, nosotros hagamos un poco más de lo que hacen ellos para hacer más cosas, no repetir y generar más acciones, porque entonces, ¿para qué está el corredor? Entonces, solo, eso ya lo hemos discutido ampliamente, ¿verdad? Por el tema de que no solo tener el dato, sino también abarcar más área, ¿verdad? Porque si no, no, dejemos solo los corredores trabajando, porque ya son un montón, ¿verdad? O dejemos solo tárcoles trabajando, ¿verdad? Sino cómo se suman esfuerzos, más bien, y no repetir como acciones y generar más bien sinergias o que sean parte de nosotros o nosotros parte de ustedes, no sé. Eso ok. sí ya me está dando vueltas de la cabeza. Sí. Sí, nada más, perdón. Voy a dar espacio a una última persona y voy a pedir que la participación sea concisa. Que José levantó la mano, entonces pregunta concisa y espero que respuesta concisa. Sí, perdón. Sí, yo creo que José. más va más como hacia el aporte de lo que comentaba y lo que menciona Fulvia, porque en realidad reportar esa parte de los corredores biológicos interurbanos y rurales, que también hay, de los corredores naturales que hay en la cuenca, va más como hacia crear una nueva zonificación para reportar resultados, porque iría más allá, o sea, iría como a reformular nuevamente la estructura político-administrativa, porque si vos sos, por ejemplo, en la municipalidad de San Isidro Heredia, que está en el corredor Pará y está en el corredor Cujuquí, una partecita, entonces, ¿cómo reporto yo la acción? Desde lo que yo justifico como institución. Entonces, en este momento, quizá por ser una estructura no tanto de manejo de cuenca como figura política, sino como figura de cuenca organizadora y coordinadora, es más viable que se reporte a nivel de distrito por la parte de la división político-administrativa, porque vos como institución puedes reportar eso como institución dentro de la figura político-administrativa. Entonces, en la parte privada habría que ver de qué forma reportar esos resultados, si es por microcuenca, si es por unidad territorial, si es, por ejemplo, por área metropolitana o por algún límite geográfico en el que se reporte ese resultado, porque en este momento lo funcional desde la coordinación está haciendo lo público, no para desestimar lo que hace lo privado, sino porque ahorita la forma en la que se reformulan esos indicadores y esa recopilación de datos es por la unidad en la que se registran esos logros. Que Y no son esos parte logros de se la cuenca, reciben. no son parte de la comisión, entonces no podemos tener el dato. Correcto. Tema. Si todo, perdón, Alonso, nada más rápidamente. Todo plan, o sea, todo reporte obedece a un plan, eso sí que nos quede claro. Entonces, si dentro del plan están las acciones del corredor biológico, se van a reportar. Si no, van a ser invisibilizadas. Entonces, más bien, ¿cómo se agrega ese plan en el plan de trabajo las acciones que se hacen en el corredor? Eso yo creo que sería una buena opción. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque, digamos, el corredor biológico hace demasiadas cosas, pero no es un plan, ¿verdad? No es el plan de Tárcoles, porque no es acciones al azar, sino tiene que ser dentro del plan. Todo tiene que ser dentro del plan de trabajo. Anualmente se hace una planificación y en cada asamblea se da reportes de lo planificado. Así, eso es, tal vez, para que Aunque da para no mucho te convencido. Da para mucho conversar mucho. Sí, totalmente. Yo sé que Sí, sí. Fulvia, nada más para ir cerrando, nada más unas últimas palabras. Pierre. Mías. Ay, Dios Fulvia. mío. No, hombre, yo de verdad les agradezco el espacio, porque hasta me pusieron a pensar un montón, hasta replantearme cosas, pero no, les agradezco el espacio. Tenemos ya bastante tiempo ya trabajando en la comisión y como les comenté, es una situación que es bastante ambiciosa, pero esperemos que algún momento podamos tener alguna métrica que nos sirva para demostrar que hemos avanzado, aunque sea un poquito, en la recuperación y descontaminación de tárcoles, y creo que eso ya es un trabajo hasta de todos nosotros, ¿verdad? Y este espacio, le agradezco mucho a Alonso que me lo da, ¿verdad? Porque así puedo comunicar un poquito de la gestión que se está haciendo, porque no se quedan solo las instituciones, que se queden en oídos de ustedes para que sepan que se está haciendo cositas y cualquier cosa que necesiten de mí, ¿verdad? Y me pueden comunicar y de verdad que soy para servirles. Y gracias por la atención. Bueno, gracias, Fulvia. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron esta hora. Y recordarles, bueno, la sesión está siendo grabada y la estaremos compartiendo en próximas fechas por la página Facebook de Río Urbano y nuestro canal de YouTube. Pero ahora, bueno,
volverles a agradecer y desearles buenas noches.